Sí, sí, sí. Buenas noches a todos. Lo primero, seguramente están en lo cierto. Están tan cansados de oír hablar de Cataluña, de los indepes y de toda esta movida, que hemos decidido darle un pequeño giro hacia el humor, muy adecuado, porque ya saben que Tintín y Puigdemont comparten una bandera, la bandera belga, y con qué profusión de actos, cartas, tweets, una cosa tremenda. Pero bueno, vamos a empezar este especial de Intereconomía Televisión con la noticia del día de hoy. Ha salido de prisión Carme Forcadell después de jurar que no mató al toro de Manolete, que ella no sabía nada de la DUI ni del DIU, que tampoco sabe nada del 155 y que no se ha leído los otros artículos de la Constitución, que por supuesto ella no, hombre, que acata, no solo acata, sino que acata entusiásticamente la Constitución española, esa que está escrita con letras del siglo XVI, para que sea una con más boato. ¿No la escribió ella? Y bueno, en eso es en lo que nos movemos. Decisiones judiciales, torpezas políticas, una y otra. Hemos tenido una semana muy movidita con una huelga en la que los mozos han hecho ya se sabe. Qué cómodo es ser mozo, ¿eh? Tú vas allí, no haces nada, mira, si acaso, una ambulancia, mira, uy, vámonos de aquí que nos ven, ¿no? Bueno, oiga, es casi tan cómodo como ser ministro del Interior, también tremendamente cómodo. De Bélgica y de España, aquí pueden elegir, el de Bélgica, Jambon, luego les cuento, y el de España, pues, Jambon Zoidó, que los Mossos lo han hecho estupendamente bien. Y la TV3, y quita esas fruslerías, vamos a entendernos. Que ya vendrá la reforma constitucional, esa que anuncia Dastis, que ya verás, va a ser fetén. De todo eso se van a enterar profusamente aquí, ahora les voy a presentar, si escuchan atentamente a nuestros invitados, que en fin, no es que se lo sepan todos, sino que lo predicen con anticipación. Don Román Cendoya, deje la electrónica, hombre. Estamos saludando las redes sociales, que son muy importantes. Sí, señor. Buenas noches. Además, se ha incorporado usted a Twitter. Sí. Diga su nombre para que le sigan también. No he sido, voy a decir que sé que no soy el primero. No, efectivamente. Don Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. Buenas noches. Usted está doblemente avergonzado, porque en realidad es usted medio belga, ¿no? O sea, tantos años en el Parlamento Europeo, no dan la ciudadanía, pero casi, casi. Bueno, yo he estado 15 años en el Parlamento Europeo y sigo yendo mucho a Bruselas por razones de mis actuales responsabilidades. Pero la verdad es que el pensar en Puigdemont suelto por Bruselas... Le retiene, ¿no? Donde nadie le recibe, donde nadie le hace caso, donde nadie entiende nada de lo que explica, y verle hablar este francés patético que farfulla, ¿no? Es algo muy, muy triste. Voyez-vous, monsieur. Yo espero... Pero Alejo, no es el francés. Cuando habla en español tampoco se le entiende, ¿eh? Ya. No, yo que conozco bastante los belgas, porque ya le digo, son 15 años en el Parlamento Europeo, mi predicción, ya que decía usted que los que estamos aquí tenemos capacidad predictiva, mi predicción es que van a cumplir la orden europea. Y la mía es que se va a fugar antes de que lo hagan. Sí, porque aunque no me lo pregunte. La Chambre de Conseil, que es la que tiene que decidir ahora, vamos a ver, usted ha oído el discurso, como yo, de Juncker, el doctorado honoris causa, ¿no? Es decir, el ambiente de Bruselas es que están hartos de este payaso y que ya vaya a España y responda de sus... Incluso le ha fallado el Parlamento flamenco. Sí, sí. El Parlamento flamenco, donde él tenía depositadas sus tristes y patéticas esperanzas. No lo van ni a votar. O sea, no lo van a votar. Por tanto, yo creo que la Chambre de Conseil... Lo que pasa es que puede recurrir a una instancia superior y todavía puede ir a la Cour de Casación. O sea que esto puede durar... Si el abogado va recurriendo... puede durar otros 3 o 4 meses. Digamos que legalmente, sin huidas. Don Ricardo Ruiz de la Serna, buenas noches. Buenas noches, Xavi. Usted también tiene dotes predictivas. Luego le contaré si hay que cerrar la Audiencia Nacional o... Bueno, de vez en cuando uno, viendo la información, sí que puede ver algunas claves que le permiten acertar. Pero yo creo, Xavier, que la situación de Puigdemont en concreto tampoco tiene muchos escenarios alternativos, ¿eh? Don Iván Vélez, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien.
razonablemente bien. La leyenda negra de Puigdemont, quiero que escriba usted dentro de unos años. Ya escribió la de Hernán Cortés, ahora le queda la de Puigdemont. Bueno, material da, lo que pasa que material da, pero yo tiendo a escribir de héroes, no de villanos. No de villanos, está muy bien esa Bueno, precisión. entre Hernán Cortés y Puigdemont hay una distancia. Por eso. Una categoría. No hace falta decir quién es quién. Hay niveles, hay niveles. Por eso digo que hablo de héroes. Mais quelle différence de bouquet, ¿no? Qué diferencia. Sí, Desde esa luego. diferencia. Don Víctor Manuel Seligrat, buenas noches. Bienvenido porque usted se incorpora a esta especie de formato tertuliano hoy. Muy buenas noches a todos los televidentes. Ese abogado nos tiene que llevar por el proceloso camino. Me han contado, no es que me lo hayan contado, lo ha contado él, que Nuet es un comunista de Montcada y Reixac, un reducto del Vallès, donde hacían la cerveza Moritz, que el hombre estaba, pues, anuetnadado, porque decía, hombre, pues si he votado que no, ¿por qué me quieren meter en la cárcel? Es que esto es demasiado. Bueno, ayer le dijeron, no hace falta, usted está en libertad, no tenemos nada contra usted. Entonces hoy ha ido y ha contado en las emisoras del conejito Duracell, que todo lo repiten como en la selva, ha ido y ha dicho, es un poco raro, porque este juez es un tío raro, porque nada más verme me dice, tranquilo que no está usted en la audiencia. Bueno, donde las dan las toman, sí, Víctor Manuel. Pues, si me permites, precisamente por mi profesión, buenas noches, repito, y a todos los televidentes, yo soy más que vidente, soy evidente. Yo, en este caso, la evidencia para mí es muy difícil y más en esta profesión, porque recuerdo una frase de una persona que sabía mucho derecho y que siempre me comentó que cuanto más derecho sabía, más torcido iba. No por nada en sí, sino por su posición física. Que la seguridad en el derecho no existe. Que cuando alguien va y dice, mire usted, seguro que le voy a ganar el pleito, le pregunta, ¿sabe usted lo que le pasó a Seguro? Y dice, pues no, pues que se lo llevaron preso. En consecuencia, bajo esa premisa de rareza o no rareza, aquí lo que importa es la aplicación de la ley, que las declaraciones o las opiniones no tienen nada que ver con los hechos, un imputado, un investigado al día de la fecha, según la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, tiene derecho no solamente a no contestar, diferencia con lo que ha ocurrido en el otro proceso de la información recibida por los medios de comunicación, en la Audiencia Nacional me estoy refiriendo, sino que tiene derecho a mentir. En consecuencia, bajo estas premisas de evidencia y no de evidencia, aunque a mí me encanta ser vidente a veces, pero no sirvo para ello, sinceramente. Entonces, bajo esa premisa, es la que hay que tener en cuenta de por qué uno puede ser de una manera, entre comillas, más raro o menos raro. Desde luego creo que las palabras, si es que han existido así de esta persona, no me parecen de lo más prudentemente acertadas, ¿no? Pero bajo esta premisa es un poco lo que iremos viendo a lo largo del programa, iremos viendo si le mintió al juez por un ratito o si mintió a todos los demás durante todo el tiempito. Vamos a una pausa de publicidad y enseguida arrancamos con el debate. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema, el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS duro y resistente como ellos y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com. Bueno, me interesa que escuchen la reacción del gobierno a este lío montado con Forcadell, con su libertad, entregado las 150.000 euros enseguidita. La ANC tiene una saca importante, no hay problema, hay dinero para autobuses, para llevarlos a Barcelona a las 5 de la tarde de mañana, en fin, bueno, tranquilos que por eso no hay problema. Y el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, como ha ido a un colegio de pago, pues se ha inventado una expresión estupenda para definir los atropellos de Puigdemont en Bruselas. La llama quimera de mentiras. Vean. Es hora de que los catalanes, el 21 de diciembre, piensen quién ha actuado con inteligencia, con prudencia, con respeto al orden constitucional, con voluntad de mantener la convivencia y quiénes han construido
toda una quimera sobre mentiras. En cuanto al expresidente Puigdemont, mire, a mí yo cada vez encuentro que habla con un tono más agrio y más alto y cada vez con menor eco. Es muy agrio, es verdad. Y en nombre del Partido Popular, Pablo Casado hablaba de los independentistas también echando mano a recursos comunes, recursos de todos, la caída del caballo, Saulo, en fin, ese tipo de cosas. Escúchenle. Se están dejando al señor Puigdemont colgado de la brocha. O sea, al final está en una huida que ha supuesto bastante cobardía de cara a los más radicales del secesionismo y que le van a echar en cara que les haya dejado aquí solos y a algunos de sus compañeros en la cárcel, como decía precisamente la jueza, por el riesgo de fuga. Bueno, para hablar claro, te tienes que ir a la oposición, donde en Ciudadanos, por ejemplo, hoy no se puede negar que Toni Cantó les gustará más o les gustará menos, pero ha sido muy claro. Vean. Unos cobardes. Son muy valientes silenciando al Parlamento, a la oposición, son muy valientes pidiendo a la gente de la calle que se lancen y que asuman el peligro, pero cuando están delante de un juez son unos cobardes. Esa es mi valoración. Y la pena es que, aunque digan que todo fue en broma, la broma les está costando millones y millones de euros en inversiones, en empresas que se han fugado de Cataluña. Bueno, y Pachi López, ¿se acuerdan? Pachi Nadie López, podía haber sido secretario general del PSOE, a lo mejor a los españoles nos iba mejor que con Pedro Sánchez, no lo sé, pero hacía una valoración que me interesa que vean. Una especie de teatro, pero muy preocupante y penoso, ¿no? Vemos como un expresidente está en Bruselas arremetiendo contra España y contra la propia Unión Europea. Vemos a personas que hacen una cosa y luego dicen otra. Bueno, esto ha sido una broma, una mofa. ¿Qué es lo que exactamente creen ustedes que ha sido? ¿Se creen a la Forcadell cuando dice que no, que en fin, que ya es de la Constitución, muy partidaria? A ver, yo creo que... Yo vi, como todos ustedes, la sesión donde se declara la independencia, la sesión parlamentaria, ¿no? Donde la mitad del hemiciclo, porque la otra mitad se fue avergonzada del espectáculo, declara la independencia. Y cómo la señora Forcadell hace de maestra de ceremonias, lee el escrutinio, en fin, lidera, ¿no?, la sesión... Lady Procés, la llamaban entonces. Donde se proclama esta fantasmagórica, ¿no?, imaginaria República Catalana. Entonces, yo miraba... yo siempre estoy muy atento al lenguaje corporal de la gente, ¿no? O sea, su expresión corporal, cómo se mueven, la cara que ponen. Entonces, yo dije aquí, que el expresidente Puigdemont tenía cara de enajenado, o sea, era la cara de un enajenado, o sea, el que está totalmente fuera de la realidad, está llevado por una pulsión más o menos psicótica hacia el desastre, ¿no? Y entonces lo que se respiraba era eso, porque si mirabas las expresiones de todos ellos, no eran de la alegría exultante del que inicia un nuevo país glorioso, no. Tenían todos una cara que era entre temor, preocupación, vergüenza. O sea, yo creo que eran conscientes en el fondo de que aquello era una mamarrachada. Forcadell nos recordaba el ilustre letrado que un imputado, ahora investigado, tiene derecho a mentir. Bien, lo que pasa es que la Forcadell, cuando dice acato el 155, nunca más haré nada que se salga del orden constitucional, yo creo que no está mintiendo. Yo creo que ella en este momento, aconsejada por su abogado, ha dicho esto, pero yo creo que de verdad lo piensa, porque además el juez en el auto dice que como se detecte que no cumple lo que le ha dicho a él, en virtud de lo cual él no la ha enviado a prisión preventiva incondicional, sino que le ha permitido, previo pago de 150.000 euros, salir, que como detecte que no cumple, va a la cárcel. Esto es lo que dice el auto. Entonces ella, yo creo que a partir de ahora vamos a conocer a una Forcadell completamente distinta. Lo que sí es verdad, y esto es muy triste, es ver la poca dignidad,
y la poca vergüenza y la absoluta falta de coraje que tienen, porque se ha venido abajo en cuanto ha visto la posibilidad de acabar como Junqueras. La conclusión es que son gente de un bajísimo nivel, no solo político, sino humano y moral. Pero a los letrados que están aquí sentados con nosotros hay que preguntarles, oiga, es que esta señora es la que le dijo al secretario del Parlamento de Cataluña que se callara. Oiga, es que esta señora le dijo al abogado letrado de la Cámara que se callara. Oiga, esta señora es la que le dijo a la oposición que se callara. Oiga, esta señora es la que impuso una votación secreta. Oiga, esta señora... Es decir, esta señora es la ideóloga del procés de la secesión, de la rebelión o de lo que quieran. No llega ideóloga. Sí, llega, no. Oiga, sí, y 3 años antes fuera y 3 años después dentro. Pero, claro, a mí me resulta muy difícil de entender que esté Junqueras, que se ha cuidado muy mucho en sus declaraciones siempre, esté en extremera y que esta señora esté libre con 150.000 euros de fianza. Pero es que el magistrado que dicta el auto por el que les imponen una fianza, y en el caso de Forcadell ha pasado unas horas en prisión. Ha pasado unas horas lo que han tardado en reunir los fondos para el pago de la fianza, los 150.000 euros. Él explica, porque hay 3 claves para entender lo que ha sucedido. La primera es que él distingue entre quienes dieron un apoyo normativo y quienes realizaron una tarea ejecutiva. Junqueras y los restantes consellers están en ese segundo nivel, en el de la ejecución, de ahí que estén en prisión. A Forcadell y a los restantes les dice, ustedes apoyaron, o hay indicios de que ustedes apoyaron desde un punto de vista normativo, si no le quita gravedad a su comportamiento. Lo que ocurre es que aprecia que a la vista de lo que declaran y a la vista de la posición en la que están, no hay riesgo ni de fuga, ni de reiteración delictiva, ni de destrucción, manipulación u ocultación de pruebas. Entonces, de ahí que no ingresen en los mismos términos en los que ingresan Junqueras y los otros exconsellers. Pero luego hay un tercer matiz, que la situación personal se puede revisar en cualquier momento. De ahí la pertinencia de la advertencia. Si usted da indicios de reiteración delictiva, usted ingresa, como Junqueras y como los consellers. Entonces, hay ahora mismo 3 grupos. Hay un primer grupo, que son los que ejecutaron. Hay otro grupo, que son los que participaron, por supuesto siempre a título de presuntos hasta que se los condenen firme, que son los que participaron en las jornadas anteriores al 1 de octubre, que es el caso de los Jordis. Y hay un tercer grupo, que son los que apoyaron normativamente, o en el proceso normativo, el proceso de separación. Vamos a ver qué pasa por un lado con Junqueras y con los consellers, los ejecutores, digamos, y vamos a ver qué pasa con los Jordis. Por lo pronto, la Asamblea Nacional Catalana ha pagado la fianza de Forcadell. No, claro, yo estoy más en sintonía con este último análisis, porque a mí me parece que es un poco peligroso reducir estas cuestiones al ámbito psicológico y al lenguaje corporal, que no digo que no sea un factor... No, si no era reducido. No, yo no estoy diciendo eso, pero que de hecho que es peligroso ir por esa senda. Entonces, en primer lugar, efectivamente hay que desactivar varios frentes. Esto no es un frente encabezado de una manera individualista por una señora, por muy Forcadell que se apellide o muy Junqueras que se apellide. Son la cabeza de ciertas facciones que operan en la realidad y que operan con fondos, con una serie de objetivos más allá de lo personal. Eso es lo que hay que neutralizar. Y la estrategia que se está desplegando, y yo no soy jurista, por supuesto, yo creo que tiene también un trasfondo realista de cómo hay una serie de grupos operando en una especie de polígono de fuerzas que iría en dirección a esa República Catalana, que en efecto... y nos podemos reír, y en las redes ha habido mucha mofa con lo del simbolismo que decía Forcadell, es que en efecto la República Catalana no existe, y esto nos le añade un crudo realismo al análisis político, y es que el papel no construye la sociedad política. La sociedad política requiere no solamente de decisiones en hemiciclos y sobre moquetas muy distinguidas, requiere unas estructuras de las que carecen los secesionistas. No obstante, la fuerza que han adquirido induce o invita a tener mucha prudencia, porque el Estado partitocrático ha demostrado su debilidad y la oposición pues muestra cada 2 por 3 su tacticismo. Román Cendoño. Vamos a ver, los delitos se han cometido. Esta señora, para mí, o seguía en la cárcel o directamente la tenían que haber llevado al psiquiátrico si le han creído lo que ha dicho. O sea, si esto ha sido un simulacro psicológico de República Catalana y ella se cree que todo lo que ha hecho no es punible porque era un hecho imaginativo de una realidad paralela en la que ella se ha montado en su cabeza, ahí sí está loca. Pero entonces no se le deja en libertad. Es decir, se le mete en un psiquiátrico. Es
Lo que no puede ser es que, como nos ha salido mal el juego... No, yo no digo eso. No, pero se lo digo a los jueces porque es que si no los ciudadanos nos vamos a sublevar y declararnos insumisos respecto a las leyes. Es decir, a mí si me para la Guardia Civil a 230 por hora no le digo, mire, esto es un simulacro de velocidad. Cuando he parado donde usted ya iba a 10... Vas a la cárcel. Yo a la cárcel directamente. Y primero, no me manda una carta... 202. El director general de tráfico a decirme, dígame usted si iba o no iba a 202 por hora. Como no le contesto, me vuelve a mandar otra carta. Y luego encima, cuando me pone una fianza, la pago yo, me la pagan los españoles. Pues la fianza de esta señora la hemos pagado nosotros. O sea, la paga la Asamblea Nacional Catalana. Subvencionada con dinero público recibido del FLA. Eso lo sabemos. Pues yo no sé cómo no van estos a la Audiencia Nacional que llevan aquí como Fernando Alonso, marcas comerciales, una de ellas debería llevar Gobierno de España o Cristóbal Montoro. Porque es el que dijo que del dinero que daba del FLA, él garantizaba que nada se gastaba en el independentismo y resulta 300 millones de la TV3, 25 las estos, todas las asambleas nacionales culturales, Omnium y compañía con nuestro dinero que se utiliza para que a los golpistas que nos han dado el golpe les pagamos nosotros las fianzas para que salgan. Por eso, Román, insistía yo en la debilidad existente. Y luego cuando dicen, oiga, es que esto ha sido un simulacro. A día de hoy, 2.480 empresas han abandonado Cataluña. Y le ha causado unas pérdidas brutales. Ha retrocedido Cataluña 30 años económicamente hablando. El móvil phone se marcha. La agencia del medicamento ya no va. Se va a Milán. Entonces, a mí me ha recordado esta señora Alamunar. Alamunar, que hizo un planteamiento muy creativo de la legislación para los políticos. Cuando le trincaron con el bolso lleno, la pasta en casa y todo, dijo, oiga, vamos a ver, como yo ya no soy cargo público, ya no tengo capacidad de ejercer, que la pena sea que devuelva el dinero que me han cazado, que he robado. Y decías, joder, qué lista. O sea, que tú como político solo te enfrentas a robar el dinero. Si te cazan, lo devuelvo. Y si no te cazan, me lo quedo. Esto es lo mismo, juego a golpista. Hemos montado toda esta parafernalia de heroicidades durante 2 años porque el Estado se lo ha consentido. Porque estamos hablando del 9N, que Mariano Rajoy sigue diciendo que el 9N no se celebró, menos mal. Y hay gente encausada por ello. Entonces, el Estado lo deja hacer. Pegan un golpe de Estado y como les sale mal, mire, esta es una tomadura de pelo, nosotros entre políticos nos arreglamos el tema, es que el pensamiento no se puede meter en la cárcel, no, el pensamiento no se mete en la cárcel, claro que no. Se mete el hecho punible, llevan pensando 40 años. Y ojo, hay una cosa que a mí me tiene desde ayer muy desgostado, que es que me he dado cuenta que los de mi pueblo, que son mucho más brutos, que han matado a casi 1000 personas, que nos han generado, como a mí, el irnos al exilio a 300.000 personas, por lo menos tienen cojones. Es decir, Arnaldo Otegi está en la cárcel por ser líder de ETA sin echarse para atrás 10 años últimamente, más los anteriores. Rafa Díez Usabiaga por el sindicato LAB ha estado 12 años en la cárcel. Estos tíos están 12 horas y vamos... Pero decía el padre Arzayus que era una cuestión de carácter. A ver si hay suerte y eso supone la ruptura de Otegi con todos estos. Gracias. Siguiendo un poco al hilo de tus palabras, Xavier, en cuanto al tema de qué opinamos acerca de estos hechos acontecidos, yo, bajo mi humilde opinión, lo que estamos es ante hechos no ajustados a derecho, que tienen que investigarse. Es decir, no hay que olvidar, para que los televidentes, vuestros televidentes que siguen con esa fidelidad tu programa, de que ahora estamos en una fase de investigación, es decir, una fase de instrucción. En consecuencia, esos hechos tienen que investigarse, aunque cada uno tengamos una opinión fáctica, pero luego tiene que haber una aplicación jurídica a la cuestión. Y si tenemos tiempo a lo largo de este programa o de otros que hubiera la posibilidad, hablaríamos también de cuestiones o efectos personales que pueden conllevar estos efectos legales. Pero primero pensar que estamos hablando de investigar. Segundo, pensar que no estamos hablando de condena de hechos delictivos, estamos hablando de indicios razonables de criminalidad. Que esto puede parecer un poco chocante a la vista de que la que fue presidenta del Parlamento catalán, no solamente lo que habéis comentado, sino que además fue advertida por técnicos de que se estaban realizando actos que podrían estar no ajustados a derecho, cuando además iban en contra de lo que sentenció el Tribunal Constitucional. En consecuencia, estas cuestiones de la investigación son lo que conlleva de que no hay una condena porque todavía no son delictivos, no son hechos delictivos. Y por último decir, que, perdón, ya termino para que en este caso no extenderme en demasía, algo que a mí sinceramente no me sienta muy mal.
dicho sea con todo el respeto, y es el hecho de que estén alardeando estas personas de que hay en la cárcel presos políticos. Me parece, sinceramente, no solamente fuera de lugar, sino incluso, podría decir que desde un punto de vista con respeto y en términos de defensa, repugnante. Es decir, ¿cómo podemos decir que en España estas personas que están metidas en la cárcel o ingresadas en prisión, por prisión preventiva, que si me permite el distinguido compañero, también matizaremos la conducta y estrategia procesal de la diferencia entre los investigados en la Audiencia Nacional y los investigados en el Tribunal Supremo, que ha conllevado lo que es las resoluciones correspondientes de la juez en la Audiencia Nacional y del juez en el Tribunal Supremo? Esto es importante. Porque vamos a ver, hay una cosa que la gente se despista, ¿no? Y es que dice, bueno, a esto los han soltado. No, bueno, cuidado, un momento. El juez, entre las medidas cautelares que ha dictado, son fianza, retirada de pasaporte, comparecencia periódica en el juzgado. La prisión preventiva es una medida cautelar, ¿no? Una medida cautelar que el juez dispone de ella si hay riesgo de reiteración del delito, riesgo de fuga, ocultación o destrucción de pruebas. Todo esto. Bien, corresponde al juez decidir qué medidas cautelares toma. Ahora bien, no olvidemos que este proceso está en marcha y todos ellos están acusados, entre otras cosas, de sedición, rebelión, prevaricación, malversación y desobediencia. Delitos todos ellos de considerable gravedad. Algunos de ellos penados con 20, 30 años de cárcel. Con penas mayores que el homicidio. Y entonces esto sigue. O sea, que esto sigue, es decir, que todos ellos se sentarán en el banquillo. Hay un argumento que es terrible, ¿eh? Se sentarán en el banquillo y puede ser que tengan severas condenas cuando sean juzgados. Pero resulta que este es un país en el que hubo un delito de malversación sobre la mesa de un juez, afectaba a Artur Mas y de repente se cayó. Se cayó como el bichito de la colza, se cayó de la mesa y se mató. Y ya no hubo delito, el único que permitía que Artur Mas hubiera tenido una condena penal. Se cayó de una mesa. A ver si se van a caer más. Vamos a publicidad y enseguida continuamos. Puigdemont en el país de Tintín. Hay que ver cómo es el país de Tintín. Luego entraremos en ello, pero antes tenemos que terminar de lidiar el asunto Forcadell que nos tiene apasionados. Es que en el asunto Forcadell se están tomando unas actitudes por parte de sus defensas que yo creo que son inadmisibles. El otro día el abogado de Oriol Junqueras decía que como ya no hay República Catalana, y como ha fracasado, que le dejen salir en libertad porque él se tiene que presentar a candidato de las próximas elecciones para volver a hacer la República Catalana. Entonces, esto es como que, claro, cuando uno comete parricidio, que no le juzguen. Pero total, como ya ha matado a su padre y no tiene otro, ya no va a volver a cometer el delito de parricidio. Entonces, ¿dejaríamos impunes todos los delitos que no hay capacidad de repetición? Porque esto es lo que se basa en decir, oiga, que se ha hecho, pero es desde la ideología. Claro, hay gente que piensa, te voy a matar, y luego te mata. Dice, yo no lo he hecho por matarle, lo he hecho porque lo pensaba. Entonces mi libertad de pensamiento me permite el matarle, pero eso es un hecho secundario. Pero el pensamiento no delinque. Claro, el pensamiento no delinque porque las ideas son legítimas. Por eso no son presos políticos. Claro, no, por eso son presos políticos. Porque por sus ideas se les ha metido. Claro, ese es el absurdo del argumento que se utiliza y además que es para echarles de la política a todos. Pero lo más grave es que estamos hablando de las personas y aquí hay organizaciones criminales que son los instrumentos que se han utilizado para la comisión de estos delitos individuales. Que la reforma del Código Penal ya permitió que hubiera el delito por parte de las organizaciones, para que hubiera una responsabilidad detrás de un delito cuando una compañía fracasa, cuando una compañía intoxica a 200 personas o cuando un medio de comunicación te calumnia, te difama y te persigue. Antes era solo el periodista, ahora ya la cabecera y la empresa es responsable. Bueno, estamos hablando de un golpe de Estado en el que además el PP está en el juicio de la Gürtel varias veces, en varios juicios como organización criminal. Y resulta que Esquerra Republicana, la CUP y PDeCAT, que han dado un golpe de Estado, no son organizaciones criminales. Cuando además las organizaciones criminales que se lo aplican a un director o empresario y a su secretaria, a un padre y a un hijo cuando defraudan Hacienda en el delito penal,
Organización criminal. Oiga, esta es una familia que está intentando desviar dinero, que yo no digo que no se le juzgue, pero eso, si eso es organización criminal. Esquerra Republicana, PDeCAT y la CUP son grandes organizaciones criminales porque distintas personas en distintos cargos han trabajado de manera unívoca para la comisión del delito. Han trabajado diputados nacionales, presidentes de gobierno, regional, consejeros, diputados regionales, alcaldes, más organizaciones alrededores. Y aquí no hay nadie, ni el fiscal ni nadie que tenga lo que hay que tener para decir, señores, ustedes y sus organizaciones, unos son criminales y los otros ilegalizados. Y el 21 de diciembre ustedes no se presentan. Está muy bien. Y eso no es perseguir las ideas, porque las ideas son legítimas porque se reconoce en la Constitución la posibilidad de pensar en la independencia del territorio. Pero cuando esas ideas se convierten en delitos, se anulan. Y arriba Batasuna ya se la anuló una vez. Sí. Lo que pasa es que aquí no hay dignidad política para instar, pero ya que el fiscal depende del ministro de Justicia y del presidente del Gobierno, para decirle, empiece usted ya a anular todas esas organizaciones y no se presentan el 21 de diciembre. Pero organizaciones subvencionadas y usando dinero pagadas público por nosotros. Siempre. Pero es que, claro, ahí está el quid de la cuestión. Es que la Constitución española está cimentada en la tolerancia de los partidos abiertamente secesionistas. Sí, que eso sí que es una anomalía. Porque el artículo 6, cuando, que es solo de 3 puntos y seguidos, cuando coges después del primer punto y seguido la frase, que es en la que habla de el comportamiento dentro de la legalidad y la Constitución de los partidos políticos, no lo cumplen en este caso. En este caso no lo cumplen. Pero es que la Constitución está redactada con ese cálculo y esa ambigüedad que permite efectivamente que partidos que programáticamente quieren la destrucción de la nación operen en la legalidad. Esto es algo que venimos reclamando muchísimos desde hace mucho tiempo, que deberían estar ilegalizados. Pero, no, pero fíjate, un momento, que quiero seguir. Pero hay un matiz solo a eso, ¿eh? A mí, que operen, yo soy contrario a esas ideas, pero que operen dentro de la legalidad y que lo que tienen que hacer es cumplir con los trámites oportunos de modificación de la Constitución para que lo permita, pues podrían hacerlo. Pero el problema es cuando tú subviertes esa realidad, te inventas una realidad legal paralela en el Parlamento. Si tú consigues que el Senado y el Congreso con 2/3 partes reconozcan el derecho de independencia, se convocan las elecciones, nosotros votamos los españoles y ratifica el siguiente, tú acabas de cargarte un territorio de España. Si la nación se decide suicidar, no va a venir Espíritu Santo a salvarnos, bien, evidentemente. Pero yo quería hacer un matiz y un comentario a lo que antes estaba hablando y abundar en mi idea de que la República de papel no existe. Es decir, Junqueras, y que me corrijan los letrados que hay en la sala o en el plató, pues se acogió a la fantasmagórica República Catalana para decir que las leyes españolas no operan sobre él. Entonces él se niega. Bueno, pues la cruda realidad es que lo que no existe es aquello que le debían parar a él, y lo que sí existe es lo que él combate, que es la nación española y la legislación, que por muy lenta y muy deficitaria en algunos aspectos y por mucho que nos quejemos, existe. Y entonces yo insisto, hoy podemos nosotros 6 proclamar una república adherida pues a la Unión Soviética incluso, que no existe, y salir todos tan contentos, pero eso no nos convierte en una sociedad política concreta y real. Es decir, que el proyecto de Dios es absolutamente fallido, lo cual no le quita gravedad al asunto, que es lo que quiero decir. Ya verá usted cómo aparecerán proyectos de encargo de la defensa de la República Catalana a la Marina de China por 10 años. Eso ya añadiría realismo, Javier. Eso ya añadiría realismo a ese proyecto. La locura ha llegado a unos extremos absolutamente bestiales. Muy brevemente, yo solamente decir muy rápidamente que todo esto que estamos viendo, que estamos viviendo, no ha sido de la noche a la mañana. No, claro. Todo esto se ha ido generando y gestando porque los delitos son... Y presuntamente, vuelvo a repetir que un delito hasta que no hay una condena no es un delito. Y ya termino, Xavier. Pero los delitos pueden ser por acción o por omisión. Por lo tanto, la pregunta que dejo, ¿se ha permitido que todo esto llegue a esta situación? Sí. ¿Quién lo ha permitido y por qué? Bueno, pero eso ya lo tenemos muy hablado y escrito. Los inquilinos de la Moncloa. Yo creo que eso no está esclarecido todavía. Al hartazgo. Hemos llegado al hartazgo, estamos saturados de Cataluña, hemos visto momentos muy graves que nos han pues hecho volver a tener que ver cómo poder hacer algo allí. Algunos no estamos muy de acuerdo con lo que se ha hecho, especialmente pues, los catalanes. Yo me siento parte de los catalanes españoles y me siento indignado por la aplicación que se ha hecho del 155, por la poca hondura sobre todo. Pero es que nos hace daño fuera y eso es irreparable. El prestigio de España, ganado con el sudor de todos nosotros y con nuestros impuestos pagados año tras año a don Cristóbal Montoro, ahora se evapora. Y primero se van las empresas de Cataluña, es cierto, pero a lo mejor terminan yéndose de España. ¿Por qué? Porque este no es un país serio ni fiable.
pero ¿cómo si este tío se va a dirigir la revuelta, el prófugo Puigdemont, y además le han metido en la cárcel? Hoy me llamaba un periodista europeo y me decía, oye, pero claro, es que en vuestro país a la gente se la mete en la cárcel sin darle oportunidad de preparar su defensa en la Audiencia Nacional. ¿Y qué le dices a un tipo así? Bueno, esto nos erosiona gravemente, es irreparable el daño que nos está haciendo a todos, no solo a Cataluña. Hemos visto a los alcaldes con la patochada de la varita, en fin, la varita de mando de sus alcaldías, traicionando a los que viven allí, no piensan así. En fin, haciendo alguien, no sabemos quién paga eso, todo en la difusa historia parafernalia del independentismo. Y hemos visto a Puigdemont en Bruselas. Cada día, no ha habido día en esta última semana en la que no haya producido algo. Un día un tuit, otro día una declaración, otro día una entrevista. Los de las radios públicas de Cataluña, estoy pensando en Mónica Terribas, con dinero público, se van a Bruselas a entrevistar a un tío y le llaman presidente. Pero oye, ¿para eso nos metemos en el 155? Me pregunto yo. Bueno, están viendo imágenes de los tíos del palito, los de Harry Potter, las mayorets de los ayuntamientos catalanes que han ido allí. Son 670, han ido apenas 200, no llega. Pero bueno, han ido, han montado todo su rollo, han alquilado una sala en el Parlamento Europeo con buen criterio. Les dijeron, pas ici, monsieur, búsquese la vida. Y entonces, bueno, pues fueron a esta sala y ahí vimos a Puigdemont, ahí le ven, con la melena al viento, interviniendo ante los alcaldes independentistas en un acto en el que él hace de presidente de la Generalitat. Esto a nadie le importa. Bueno, afortunadamente parece que el primer ministro belga, que maneja un gobierno que es como una bomba con patas, el tal Charles Michel hacía unas declaraciones en las que decía que Bélgica solo tiene un interlocutor con España, que es el gobierno de Madrid, el gobierno de Mariano Rajoy. Faltaría más, pero bueno, en Bélgica se pueden esperar contestaciones de todo tipo. Vamos a escuchar al señor Michel, al primer ministro belga. Et là aussi, il n'y a pas la moindre ambiguïté. Nous avons un interlocuteur, c'est le gouvernement de Madrid, c'est l'Espagne. Nous avons cet interlocuteur par tous les canaux diplomatiques. Monsieur Puigdemont est un citoyen européen qui doit répondre de ses actes comme n'importe quel citoyen européen, avec des droits et des obligations, pas de privilèges, pas un sous-citoyen non plus. C'est ça la conviction que nous partageons sur le terrain de la démocratie et de l'état de droit. Bueno, este vive pendiente de apagar incendios y dentro de todo hay que agradecerle que haya sido tan cariñoso, como hay que ser enormemente agradecido a Tajani o a Juncker o a todas las instituciones europeas que se han mantenido en esto absolutamente de forma irreprochable, en lo que no cabe que sea de otro modo. Y los gobiernos también. Incluso hasta el Parlamento flamenco, que es donde fue a buscar cobijo este hombre, Puigdemont, y allí tampoco van a votar un apoyo a la República Catalana. Pero, por cierto, para que ustedes entiendan de la mano de quién anda por Bélgica este tío, ya saben que su abogado, Paul Becaer, que tiene nombre de galletas, es el que ayudaba a los etarras a no volver a España. Bueno, pues el ministro del Interior, le premier flic de la Belgique, como le llaman allí, Monsieur Jambon, que es flamenco, pero se llama Jambon. Bueno, es una coña, porque en abril del 16 decía algo que van a ver ahora. Bélgica, como saben, es un país invadido por los nazis al origen, a los primeros pasos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues decía el tal Jambon, bueno, los nazis tienen sus motivos, ¿no? Esto es absolutamente, bueno, el delirio absoluto. Pero bueno, esto descalifica en todo caso a los belgas. Tengo por ahí unas fotos muy bonitas de qué hacían en Bruselas en 1958, hace apenas 60 años, con los congoleses. El Congo era una colonia del rey Leopoldo, el Congo belga. Ya no se llama así, claro está. Encontráis esta foto de la niña en Bruselas exhibida en una especie de circo humano, 1958. No hace donde tanto, la gente le podía dar de comer a animalillos. Bueno, pues iba y observaba y estas cosas, ¿no? Bueno, esto es como, para que os un dibujo rápido de cómo es la cosa en Bélgica. Dicho esto, vamos a concentrarnos en lo que nos conviene, que es Puigdemont y la internacionalización del conflicto, que va mal, pero sigue llegando dinero, yo no sé de dónde, pero sigue llegando dinero. A lo mejor algún día nos enteramos de que el tío Vladimir está por ahí urdiendo alguna, no lo sé. En cualquier caso, en sus declaraciones, sin ningún reparo, él dice, nos dividimos para que
parte del gobierno catalán pudiera venir aquí, pudiera seguir ejerciendo de gobierno en la legalidad, de gobierno legítimo de Cataluña. Esto, vamos, si no es reincidir en el delito, pues yo ya no acabo de entender. TV3... Vamos a escuchar a Puigdemont. Sembla que ens havíem de dividir per poder garantir, la legitimitat i la continuïtat de l'acció política d'un govern que continua sent un govern legítim, 2, per intentar internacionalitzar al màxim el que és una causa cada vegada més clara de drets humans i de democràcia. Europa no pot tenir presos polítics. Bueno, no solo eso, sino que el hombre está tan salido, el de Anglès Girona, está tan salido en la cosa europea que provoca a Juncker, que provoca a Tajani y le dice: ¿hasta cuándo vais a seguir apoyando al gobierno de Rajoy, que es golpista? Y cosas por el estilo, véanlas. Monsieur Juncker, Monsieur Tajani, c'est cette l'Europe que vous voulez, c'est celle l'Europe que vous nous invitez à construire, l'Europe avec un gouvernement dans la prison, un pays sans le droit d'avoir le représentant choisi de façon démocratique, avec les lois que les citoyens ont votées. C'est l'Europe que vous nous proposez. Il faut le savoir, Monsieur Juncker, Monsieur Tajani. Vous accepterez ou non le résultat des Catalans? Parce que si le résultat c'est que les Catalans vont continuer à soutenir le gouvernement, les parlements, les choix démocratiques à devenir un État indépendant, est-ce que vous l'interdirez ça? Est-ce que vous continuerez à aider M. Rajoy dans ce coup d'État en faisant une restriction de liberté? Bueno, en Bélgica no, porque es uno de los sitios más aburridos del mundo, pero en España ni para feriante, ¿eh? Es una cosa lamentable. No, pero vamos, yo no sé cómo no lo han declarado persona non grata y no lo han echado en 48 horas y no sé a dónde, pues al mar. Y que nade. Porque vamos a ver, esto hay que ser cretino en el país donde se están acogiendo. Es penoso. Es penoso, es vergonzoso para Cataluña. Lo que pasa es pero que... Hoy TV3, hoy, este mediodía, sí. hablaba de los 2 ministros del gobierno de Cataluña en la cárcel. TV3. Que no sé si su, no ha dejado de hacerlo, que su director general, no sé si es Méndez de Vigo, porque lleva comunicación, o Soraya. No, TV3 no está intervenido. No, es que el 155, el 155 está muy bien aplicado. Esto es algo que... Pero fue una exigencia de la oposición. Pero esto me lleva... pero ¿quién tiene mayoría absoluta en el Senado? Pero la correlación de fuerzas es la que es, Román, ya lo sabemos. Pero vamos a ver, esto me lleva a un punto que me parece central en toda esta historia. Desde que se inicia la fase final del desafío al Estado y del golpe separatista, permanentemente las instancias centrales del Estado y los 2 grandes partidos nacionales, no hablemos ya de Podemos, que estaba con los golpistas, ¿no? Van permanentemente con el freno de mano puesto. Es decir, cada paso que da el gobierno para parar el golpe se hace tarde, mal y a medias. Y Rajoy tiene una frase que lo define todo. Me van a obligar a hacer lo que no quiero hacer. ¿Sí? Es decir, que es un Estado que no tiene la voluntad de pervivir, de preservar su existencia y de la nación a la cual debe proteger. Y por tanto, los golpistas, que si lo analizas ahora con perspectiva, son una banda de mediocres absolutamente inútiles que en cualquier país serio no hubieran durado ni 3 horas porque no tienen media bofetada, han llegado donde han llegado porque se les ha permitido. Entonces hay una idea perversa, que permea todo el proceso, que todavía está ahí instalada, y es que no hagamos nada realmente firme, contundente y riguroso para imponer la ley, porque eso generará una reacción. Pero vamos a ver. Cuando desde niños se les están inculcando un odio a España. Esto es lo que decía Román. Es decir, si tú sorprendes a un chorizo en delito flagrante, rompiendo un escaparate para robar los relojes, tú no le preguntas nada, vas y le detienes. Entonces, claro, aquí hay algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, unas bandas de docenas, no más, unas docenas de estudiantes
paran el AVE, paran el tráfico en las autopistas, paran los trenes, paran los camiones de transporte, cuando 12 mozos de escuadra los pueden disolver, casi te diré que sin pegarles, o sea, simplemente como un niño que le dice, venga, bueno, y no lo hacen. Y Zoido dice después de haber faltado absolutamente a su deber, Zoido dice después, los mozos se han comportado ejemplarmente. Luego iremos a eso, entonces, de claro, la huelga. Es decir, hay algo que llama la atención, que es la demencia contumaz de los golpistas, pero también llama mucho la atención la incapacidad del Estado para actuar como debe, ¿no? Déjeme que le haga una pregunta de carácter casi personal. Esta semana habló Aznar. Esta semana Aznar dijo, hace mucho tiempo que no se hace política en Cataluña. ¿Qué sintió usted? Bueno, yo... Ya supongo que todos dan por hecho que la pregunta se debe a que... No, pero vamos a ver, esto lo hemos dicho aquí muchas veces. La decapitación. Aznar ahora está dando muchas lecciones, ¿no? Y critica mucho al actual presidente de gobierno, al cual él nombró. Sí, claro, porque es que aquí al final yo te aseguro que hay veces que hay que pellizcarse. Porque, vamos a ver, la clase política... todos sabemos lo que es, y en el mundo los políticos en general, todos los países, pues tienen sus defectos intrínsecos, y la política en sí es una actividad pues que merece, digamos, cierta precaución. Pero dicho esto, hay grados. Entonces, claro, que el que nombró al actual se dedique ahora a criticarle, cuando lo que tenía que haber hecho cuando decidió de forma unilateral y caprichosa retirarse, era decir que el partido elija a mi sucesor. No. Bueno, me está usted toreando. No. ¿Cuántos diputados tenía el PP cuando usted lo dirigía en Cataluña? ¿21? Cuando yo lo dejé, 17. 17. ¿Cuántos tiene ahora? Ahora debe tener 11. ¿Y tiene expectativas de tener entre 9 y 10? Ahora 8. Las expectativas son 8. No, pero vamos a ver, lo que hemos dicho aquí muchas veces, y Aznar no ha hecho nunca, y ha escrito memorias, y ha dado muchos discursos, es autocrítica. O sea, él, lo que dice ahora, que puede tener razón, no tiene la menor credibilidad si no va precedido de un acto de autocrítica, ¿no? De decir, me equivoqué. O sea, me equivoqué sacando a la Guardia Civil de Cataluña, me equivoqué desmantelando mi partido en el año 96, me equivoqué confiando en Pujol. Entonces sí, entonces a continuación tu crítica a lo que se hace ahora tiene credibilidad. Pero eso no lo ha hecho nunca. Y le diré más, no solo lo ha hecho nunca, sino que usted habrá visto que ahora quien sale en todos los actos de FAES es Josep Piqué, ¿no? Al que se le invita a todo, ¿no? Josep Piqué fue presidente del PP de Cataluña. Y dimitió violentamente. Sí, y fue presidente y se comportó de forma extraordinariamente complaciente con los nacionalistas, como usted sabe, ¿no? Bueno, pues este es al que Aznar invita a todo. Hombre, no sé, me podía invitar a mí a algo, ¿no? Pues qué casualidad que al que se invita a todo es al señor Piqué. Ahora sí me ha contestado. Bueno, ahora sí me puedo sentir contestado. Yo volviendo al vídeo de Puigdemont interpelando y casi llamando la atención a altos jerarcas europeos, pues me hace mucha gracia y es muy ilustrativo de hasta qué punto el supremacismo del que ellos hacen gala lo llevan hasta Europa. O sea, como se les han reído las gracias en España por parte de todos los partidos gobernantes. Y por cierto, estoy de acuerdo en lo de que Aznar debe hacer autocrítica, porque él es uno de los grandes culpables de la situación actual. No digo de los hechos concretos, evidentemente, pero de haber cedido muchísimo, hasta el punto de yo los catalanistas, perdón, no los catalanes, que son cosas distintas, muy diferentes, incluso opuestas en algunos casos, son un poco desagradecidos porque, hombre, denostar de tal modo a Felipe V, que es el que les abrió todo el mercado americano, y denostar ahora... El decreto de Nueva Planta. Claro, y denostar ahora, salvando las enormes distancias históricas y de escala, tanto a Aznar, cuando Aznar les entregó muchas cosas, entre otras la cabeza
cabeza que está sobre tus hombros, el 25% del IVA. El IVA y todo este tipo de cosas, y la mili, etcétera, 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 no lo entiendo. Es decir, Aznar y los gobiernos sucesivos son grandes culpables de la situación y del caldo de cultivo ideológico y de las cesiones que se han dado a esta gente. Ricardo. Mira, se está produciendo un fenómeno con la presencia de Puigdemont en Bélgica, que es posible que ellos mismos conozcan pero que no puedan controlar. Puigdemont se ha convertido en una baza dentro de la política interna belga. Es decir, Puigdemont va a terminar como un juguete roto de los nacionalistas flamencos, como le va a suceder con los nacionalistas rusos que lo están apoyando. Hoy ha recibido el apoyo de Zhirinovsky, uno de los, dentro del sector nacionalista ruso, uno de los nacionalistas más radicales. Luego hay una segunda clave para entender qué es lo que está sucediendo con Puigdemont en Bruselas. Él ha hecho una apuesta que está saliendo mal, pero en la que no tiene más que huir hacia adelante, que es intentar internacionalizar la cuestión de lo que ha sucedido. Está fracasando. Claro, pero es que es más, Alejo, no solamente está fracasando, es que está surgiendo un nuevo liderazgo que lo va a reemplazar en Cataluña. Es decir, en Cataluña el debate ya es quién va en las elecciones, cómo se van a formar las listas, quién tiene o no tiene apoyos. ¿Quién va de número uno? Sí. Y paradójicamente se puede dar la situación de que si Junqueras sale en libertad, salga Junqueras como mártir y quede Puigdemont como traidor. Como el que huyó, como el que se escapó. A Forcadell ni la mencionemos porque desde el punto de vista político está en una posición muy precaria, ¿no? Y creo que hay una última cuestión, que antes la ha mencionado Román y hemos pasado como sobre ascuas por ella y es muy importante. Mira, el artículo 38 de la ley de asociaciones permite la ilegalización de las asociaciones. Claro. Y es importante este matiz porque la fianza de Forcadell la paga la Asamblea Nacional Catalana. Y antes... la de Artur Mas también. Sí, pero antes he hecho referencia, Román, al conjunto de organizaciones políticas y parapolíticas que vertebran esa galaxia de entidades clientelares al servicio del proceso. Bueno, que ya no es el proceso, ya es el mambo. Desde que lo despeñaron en el vídeo aquel infame por un barranco, ya no es ni el proceso, ahora es el mambo, ¿no? La sedición. Entonces, al servicio de este proyecto de ruptura de España, hay un conjunto de entidades que ya no son partidos políticos. Porque es verdad que la ley de partidos políticos, para ilegalizar un partido con la ley de partidos políticos, es un procedimiento muy severo que además requiere ciertos elementos muy propios del tiempo en que la ley de partidos políticos se aprobó. Bien. Pero la ley de asociaciones no, y cuidado, la de fundaciones tampoco. Con lo cual hay dos formas jurídicas pero es que utilizan con generosidad. El 155 ha dejado a la ANC y al Omnium vivos y coleando. Por ejemplo, ¿por qué no se les han congelado ya las cuentas? Si son asociaciones al servicio del golpe. No, te voy a contestar parafraseando a Mariano Rajoy Brey. Así no se hacen amigos. Es que así no se hacen amigos. Exacto. Ya. Pero además gracias. Además de todo eso, yo creo que tiene que haber una planificación, unas actuaciones legales y judiciales para investigar y saber todas estas situaciones. Es decir, esto es un poco como cuando se discute en una comunidad de propietarios en la escalera. No, señores, donde hay que discutir es en la Junta. Por lo tanto, si hay algunos indicios de que se están llevando a cabo actuaciones de financiación ilegal, lo que habrá es que actuar, porque si no, nunca vamos a saberlo. Y creo que en algunos casos, según la información que estamos recibiendo de medios de comunicación, sí que las asociaciones van a ser investigadas, al parecer, en cuanto a su financiación. Porque además, y siguiendo también al hilo... denuncia de particular, más que la ley te permite suspender su actividad cautelarmente, ¿eh? Pero desde ese punto de vista, ¿por qué no se hace? Es decir, hay distintas cuestiones en donde yo siempre digo, si se me permite, en un lenguaje coloquial, y ya termino, y entendible, de que yo lo que pediría es que cuando un delincuente o un presunto delincuente entra a los juzgados, en este caso de Plaza Castilla, en Madrid capital, que no vaya sin ningún miedo, porque por desgracia quien va a los juzgados con miedo es el ciudadano de a pie. Y no olvidemos que la palabra política, si no me falla su etimología, viene de pospoli, ciudadano. Yo quiero ser ciudadano, no súbdito. Y ese es el matiz que tenemos que tener en consideración. Es verdad que hay una cosa que es fundamental, Víctor. Vamos a ver, es que hay dos planos de actuación que se están, creo que muy interesadamente mezclando. Porque si España es una democracia, que lo es, la base fundamental de la democracia, no como dicen los catalanes que hemos votado, es el imperio de la ley, la separación de poderes, el cumplimiento de las sentencias y el ejercicio del voto al final. En Corea, con Franco se votaba, con lo cual todos estos lo que están respaldando es que el franquismo era una dictadura, era una democracia, vamos, además en la que los resultados se cumplían. Solo se presentaban los que podían, actuaban de la manera que querían. Luego el franquismo, según la lógica de los catalanes independentistas, era una democracia casi perfecta e inorgánica. El problema es que, por un lado, tiene que actuar el mundo judicial,
que además tiene una estructura garantista, que emana del derecho romano y con procedimental muy distinto al anglosajón. Pero luego hay un poder que es el político. En España, el poder político no ha actuado. Porque el 155, que se dice que es que al final se ha aplicado, se ha aplicado, pero es que Mariano Rajoy y el gobierno no lo pudo aplicar hasta que no tuvo el apoyo del PSOE. Mentira, porque tenía la mayoría absoluta en el Senado, que es para el único hecho político en el que el Senado pinta algo en este país de verdad, porque tiene que ser el Senado con mayoría absoluta, donde la tiene Rajoy, por cierto, que yo creo que más de un día se ha acordado de qué lástima que la tenía. Sí, sí. Resulta que cuando el jueves de autos, en el que Puigdemont declaraba la República, se independizaba, cuando van a negociar con Urkullu, el señor Cuatrecasas, el señor Puig y unos cuantos más, Mariano Rajoy ofrece no aplicar el 155. Ofrece no aplicar, y ya tenía el apoyo del PSOE. Si convocan elecciones, si convocan elecciones los separatistas, con una ley electoral que prima a Gerona y a Lérida, con una ley electoral que le hicieron a medida de la sociología catalana, que ya en las últimas elecciones ganó en votos los que llaman constitucionalistas o unionistas y sacó mayoría absoluta en escaños el independentismo. Entonces, Román, me dará la razón de que está calculado. Lo que está calculado es que la acción está política... planteado para que eso funcione por esos derroteros. La acción política del gobierno está bajo sospecha de su libertad de acción. Bien. Porque no se puede hacer tanto y tan mal a la vez. Bien, pero esos porque se ha privilegios dejado están de abierta origen. la TV3. Se ha dejado, vamos a ver, los Mossos de Escuadra, que son los que permiten que corten las niños con pañales y chupete en la boca, están bajo las órdenes y al mando del señor Zoido. No de no sé quién, y es que los Mossos y la policía independentista, de Zoido. Y paran Cataluña entera. 5 bebés y 40 desarrapos antisistema de la universidad. Y el gobierno de España se siente profundamente orgulloso de lo bien que está, porque es que no caemos en la provocación. Oiga, ¿cómo? Es que han seguido sus órdenes. Las órdenes eran no produzcan incidentes y hagan lo que puedan. Pero es que lo que está pasando en Cataluña hoy ya es responsabilidad del gobierno de Mariano Rajoy. Las órdenes de Zoido eran como el triste blues de la comisaría famosa. Sí, claro. Tengan cuidado ahí fuera. Sí, sí. Y hagan lo que puedan con los huelguistas. Bueno, me han atrapado en el guión del programa con la huelga. Ahora tenemos que hablar de la huelga, porque la huelga ha sido, sí, la piedra de toque que nos va a demostrar si hay una aplicación del 155 que vale para algo, o si hemos hecho todos, como dicen los valencianos, una arrancada de caballo y una caída de burro. Es decir, que todo esto no ha servido para nada. Vamos, en primer lugar, a recordar algunas de las cosas verdaderamente lamentables de esa jornada de huelga que fastidió y de qué manera, en general, a los catalanes que pagan impuestos, que son los que nos interesan. Venga, vamos a verlo. Esta es la democracia que quieren. Esta es la democracia cabrones. que queremos. Sois unos cabrones. Estaréis orgullosos, ¿eh? ¡Panda de guarros! ¡Llevamos una puta hora parados por vuestra culpa! Finalmente, lo digo para la tranquilidad de la conciencia de algunos que nos veis, eso está ya en los tribunales. Tampoco lo ha llevado el fiscal de Cataluña, ni el fiscal de menores de allí, ni el de aquí, ni el de acullá. Hay unos fiscales de menores que deben estar en Bélgica, con Puigdemont, refugiados, huidos. No acabo de entenderlo. Esta es la imagen. Esta es la imagen escalofriante de niños. Esto es cerquita de Andorra, en la carretera de la Seu, Andorra. Sí. La Seu, de la que, por cierto, luego hablaremos, porque ha habido ahí un juicio muy interesante, pero vamos a ir a pasos. La huelga. Sobre estas imágenes, Zoido no sabe, no contesta. El ministro de Educación, que hoy ha reaparecido en la sesión post-Consejo de Ministros,
Íñigo Méndez tampoco tiene nada que decir. Claro, como según él no hay problemas en la educación en Cataluña y esos niños, alguno de ellos todavía no ha entrado en edad escolar. ¿No por eso no tiene problema de educación? Pues nada, oye, tranquilo. Entonces, estamos tiene en problema que... de pañales. Claro, estamos en que se ha producido una huelga, que esa huelga demuestra que unos 3.000 tíos curtidos en la guerrilla urbana de los comités de defensa de la República y los estudiantes que tradicionalmente en España, ya saben, se apuntan hasta celebrar San Canuto si es necesario, pues son capaces, eso sí, con la ayuda inestimable de los Mossos, de parar no Cataluña, y si quieren el Rosellón y la Provenza, así cualquiera. Consecuencias de la huelga, consecuencias, lectura, esto puede durar hasta el 21 de diciembre, este clima, ¿eh? Y post 21 de diciembre, vamos a ver. Bueno, pero las pérdidas económicas son gigantescas. No, pero fíjate, que tenía una palabra, es decir, esto no es para el 21 de diciembre, esto es mucho más grave que para el 21 de diciembre. Esto es la instalación de una cultura que se va a instalar en Cataluña. Es decir, es que los vascos de esto ya tenemos trienios, joder, es verdad. Sí. Y además los vemos y son amateurs. O sea, yo siempre cuento lo mismo. Es decir, tú le haces un scratch a un guardia civil en Oyarzun y sale el tío al balcón y se pone a cantar un fandango y no canta la segunda estrofa porque con 2 ponches, como se llamaban allí, 2 cócteles Molotov, lo queman vivo. Y estos que son amateurs, encima le jalean y le dicen que qué gracia. Pero aquí yo creo que además de los amateurs hay un tema financiero, es decir, de dinero claro. Y de comedura de coco. Vamos a hablar con claridad. Es decir, esto es un tema económico y de comedura de coco. Hay una financiación que se está manteniendo. Hay una financiación de la Asamblea Nacional y de Òmnium Cultural que ha salido de los bolsillos de todos nosotros con desviación de capital que sigue activa, que permite pagar fianzas, que el gobierno está permitiendo que eso suceda. Pero a todo esto están hundiendo al ciudadano catalán. Es decir, están matando lo que es la situación financiera de un país extraordinariamente bueno, como es la comunidad autónoma de Cataluña. Es decir, están destrozando y además enfrentando a familias. No, pero es una situación que es penosa cuando todo esto puede ser solucionable perfectamente. Es decir, hay que sacar a la luz, como cuando una persona está enfermo, hay que sacar la porquería, la mierda, si me permite la expresión. No te pongas así porque solo es una situación virtual. Señores, estoy citando a Forcadell. Es decir, no, mire, la bronca que tenemos en la familia, los amigos rotos, las empresas que se han ido, mañana falta un comunicado de estos tíos que había que echarlos de Cataluña aguantados por los catalanes que les han tomado el pelo y decirles, el simulacro de república ha terminado, ya pueden volver las empresas y ya todo ha terminado. Venga, ha sido una broma. Es decir, el miedo. Bueno, vamos a ver, yo pienso, con respecto a para ceñirnos un poco al tema, porque claro, son tantísimas los factores que intervienen, el tema de la huelga. Yo no puedo suponer que, por muchas mofas que hagamos del gobierno, por supuesto, porque además los españoles somos muy dados a ello, ¿no? Y hacemos muy bien, es muy sana la ironía y la mofa, ¿verdad? No podemos suponer que el gobierno no tenga ninguna estrategia y que todo sea absolutamente errático y caprichoso. Yo lanzo una hipótesis de por qué se ha medianamente consentido que esos zagales hayan cortado la autopista. Pues quizá para mostrarles a muchos de los catalanes los efectos que tendría esa supuesta república tutelada por efectivamente por los émulos de Herri Batasuna y sus chavales. De cara al 21 de diciembre. Efectivamente, y ahí voy, un momento, por favor. Y yo creo que aquí se mezclan 2 perspectivas que tenemos que tener siempre presente con el asunto catalán, que es un asunto, que es una crisis de escala nacional, no nos equivoquemos. Esto nos afecta a todos. Hombre. Y es que aquí se mezcla el plano de la partitocracia, el juego electoral, es decir, mirad lo que os ofrece este sello, este partido político, y luego está el problema de fondo, que además no se puede ni solucionar ni hoy, ni el 21 de diciembre, ni el 21 de diciembre del año que viene. Y es la crisis de la nación que tendría que ser, que efectivamente con unas medidas médicas, tratamientos a largo plazo para revertir, porque hay ya generaciones muy fanatizadas que es difícil que vuelvan a la cordura y a ser embridadas. Déjame una cosa, son 2 planos diferentes, creo. Que las huelgas estas, es decir, ese planteamiento que yo lo suscribo es el planteamiento tradicional y erróneo de un señor que se llama Pedro Arriola. Exactamente. Que es una catástrofe nacional. Pero que son 2 planos, mira, Román. Lo único que sabe la gente es, y ahora te voy a decir desde el punto de vista independentista, si nos hubieran respetado la República, todo esto estaría funcionando fenomenal porque esta gente no estaría en la calle y los demás vivirían sin cáncer, con la cesta de la compra llena y un 20% más barato. Entonces, por culpa de los españoles que no nos respetan nuestras decisiones democráticas, tenemos que luchar. Entonces consiguen que incluso algunos de los tibios empiecen a decir, para esta tontería nos han aplicado el 155, me voy con los independentistas. Hombre. Si está pensando en las elecciones, el peor resultado
que le puede sacar Mariano Rajoy el 21 de diciembre, el peor resultado es que no haya mayoría absoluta independentista. Pero una cosa, Román, y te voy a decir por pero qué. eso es asunto de Rajoy, no de nosotros. No, pero y de los españoles. Y de los españoles. Ricardo Ruiz de la Serna. Mira, hace 9 días, Antoni Castellà, uno de los diputados en el Parlamento de Cataluña de Junts pel Sí, hizo una advertencia que casi pasó desapercibida, pero que tuvo gran trascendencia. Dijo, la revolución de las sonrisas ha terminado. Se ha acabado, sí. La revolución de las sonrisas ha terminado. Y desde entonces vemos una creciente radicalización del discurso, donde la violencia se está convirtiendo en algo que era recurrente en la práctica política, pero no en el discurso. O sea, uno veía, recordemos a los jóvenes de Arran, el acoso, el ataque a los guardias civiles los días previos a la jornada del 1 de octubre, pero cuando uno iba al plano discursivo, allí se hablaba de alegría, allí se hablaba de democracia. Ahora no. Ahora la revolución de las sonrisas ha terminado. Hay un ámbito, además del de los transportes que hemos visto en la huelga, que fundamentalmente es lo que han tratado de parar, la estación de Sants y los accesos a Barcelona, en la idea de que quien colapsa el transporte puede presentarse como quien ha ganado en una huelga. Hay otro aspecto. 53 carreteras, las cercanías y el AVE. No está mal. Sí, no le quito gravedad. Lo que quiero decir es que ellos han logrado un objetivo táctico que lo han conseguido, que es dar la impresión de que efectivamente le han torcido el pulso al Estado en la huelga que han convocado. Pero hay un segundo ámbito de la vida política, mejor dicho, de la vida social en Cataluña, es importantísimo, que son las universidades. Y en las universidades el activismo universitario violento es cada vez mayor. Hemos visto irrupciones en las aulas, hemos visto estudiantes a los que no se les permitía asistir a clase y prestar atención, precisamente en esta misma dinámica que describía Román, demostrar qué es lo que puede suceder y quién es finalmente responsable de la inestabilidad, el gobierno que aplicó el 155. Frente a esto, la vacilación es peor que el error. Frente a esto, mostrar que uno dispone del poder pero no ejercerlo es mucho peor que ejercerlo y después tener que justificarse o después tener que explicarlo. En parte por lo que dice Román, el efecto electoral que puede tener. En parte el efecto que puede tener fuera de Cataluña y fuera de España, porque quienes han apoyado al gobierno lo han apoyado para que el gobierno haga algo, eso no pase. No para que todo siga igual. Mire, de momento eso ha costado la Central Europea del Medicamento, Claro. Sí. y el el World Mobile 350 millones de euros trae el World Mobile cada año. 480 el año pasado. Acabo de hacer el Los cálculo. hoteles llenos en todo el litoral. Yo he acudido al World Mobile Congress, que es lo más Pero ya lo han- importante. Bueno, no, el año que viene, tenían el contrato hasta el 23, pero el año que viene han decidido que este año ya no daba tiempo, pero el año que viene ante esta inseguridad se va. Y todo es porque el que se juega su dinero, porque esa es una feria privada, Es privada, es en la que privada. se juegan y se arriesgan su Ahí- dinero, ahí Madrid se estaba está en moviendo Barcelona mucho ese para- día y dijo, pero bueno, yo está aquí moviendo no para puedo venir, cogerlo. a este sitio no puedo venir porque aquí esto no me va a salir bien. Déjame que aporte el dato de cuántas empresas se han marchado. 2000. Hoy, en este día que estamos emitiendo el programa, 2380. 2.400. Han llegado a los 2.400. Ah, bueno, ya, pues, lo cual hace... media horita más. Claro, por esto digo, Sobre mi dato. se están yendo 60 empresas diarias. Es eso. Que no dejan de irse después de la aplicación. Claro, del por cien. esto digo Claro, es que que este es uno de los elementos que se yo ha puesto quiero en que marcha una ustedes dinámica. consideren. Porque se ha aplicado. Si esto daña a la economía catalana, la sigue dañando después de la aplicación del Porque se ha 155. aplicado de una forma, querido, mira, el dinero, el negocio, las empresas, los inversores, quieren seguridad jurídica y estabilidad social. Seguridad. Sí. La aplicación del 155 no ha sido convincente, No. porque estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Sabéis cuántos Mossos de Escuadra hay? 17.000. ¿Sabéis cuántos policías y guardias civiles hay en Barcelona ahora? 11.000. En Cataluña, 11.000. ¿Suman? 38. Entonces, con 30.000 en números redondos 30.000. efectivos de seguridad de Estado, toda esta movida la liquidas en una hora. ¿Qué menos? ¿Vale? Entonces, no se quiere hacer. ¿Por qué no se quiere hacer? Por dos razones. Una, por esa idea de que no hay que fabricar independentistas y tal. Y la segunda es el arriolismo. Es decir, lo que decía Iván, vamos a ver, si dejamos que siembren el caos, nos votarán a nosotros. ¿Qué es el error? No. Pero que ese es el cálculo del partido, que no digo yo que sí, sea pero eso... pero que además es un error. Cálculo Es un electoral. error. Allá cada cual donde milite, Porque yo no milito. la gente lo que necesita es que ya que se ha aplicado el 155 y hay 30.000 efectivos en Cataluña, qué bien que por fin hay orden, concierto y legalidad vigente. Eso es claro. Y en una hora me han arreglado todo el problema y aquí hay seguridad
de que se puede desarrollar la actividad cívica, económica y social con normalidad. Pero no es así. No, porque Arriola cree que esto... Mira, cuando Arriola apostó por soltar a Bolinaga, que en el País Vasco el PP pasaba otra vez de 15 a la época de Mayor Oreja 20, yo les anuncié que bajarían de 10 y se fueron a 7. Y es que así es una tras otra. Manifestar... Estás entre las dos aguas. Menos mal que sé nadar. Te arrojo un saludo. Manifestar algo muy breve. Y es que a la vista de estas imágenes, que son, para mí, me reflejan lo que es miedo, fanatismo y preocupación. Y desde luego detrás de todo esto sabemos perfectamente que hay personas o entidades o quien fuere que desde luego están ahí por algo. Estas personas, solamente mirarles a los ojos, y gente muy joven, vemos que su mirada no es una mirada de sonrisa, es una mirada agresiva. Incluso podríamos hablar, yo no soy psicólogo, aunque muchas veces en la vida hay que serlo, pero son personas con una mirada de una excesiva agresividad. Resentimiento. Son muy jóvenes, es decir, no sé qué resentimiento puede haber. Por eso yo he hablado antes de que las informaciones que venían en relación con los niños que en las escuelas se les da determinadas educaciones, pues es importante a los efectos... El formateo es España nos oprime. Claro, España pero ¿por qué nos oprime? ¿Por qué mata? ¿Qué está haciendo España o los españoles? Luego lo trataremos. Ha habido en la ciudad de Urgel un juicio a 8 docentes que enseñaban... Ha habido un muerto el 1 de octubre. Pues ayer el tema de los menores, ya termino, el tema de los menores. Y es como bien has comentado, el hecho es que la Fiscalía tiene que intervenir, pero tiene que intervenir con la legalidad en la mano y sin miedo, porque es que muchas veces está ocurriendo que porque nos digan determinados calificativos que no son ciertos, nos estamos retrotrayendo de ser nosotros mismos, es decir, es fundamental. Y eso es algo que hay mucho paripé en esta sociedad y hay mucho paripé en el mundo político. Creo que los políticos muchas veces se esconden de lo que en realidad podemos llevar a cabo. Como he dicho antes, los presos políticos, es de recibo que se diga por personajes que están votados por españoles, que los que están en la cárcel provisionalmente son presos políticos. Que no lo dice ni Amnistía Internacional. Efectivamente. Son políticos que están presos por delitos. Lo más grave de ayer, por presuntos delitos, de momento, es que cuando algún ciudadano, envalentonado, a esos que estaban sentados en la calle les decía, dejadnos trabajar, sois un no sé... Los mozos eran los que corrían solícitos a agarrarlos y a sacarlos de ahí. No es para protegerlos. Oiga, no, ¿cómo? O sea, usted lo que está es protegiendo al delincuente. Y al que viene a afear la conducta al delincuente, ya que usted, policía, no lo hace, lo retiro del escenario, pero es por su protección. Oiga, si lo que usted tenía que estar haciendo es disolver eso que se disuelve como un azucarillo así, en Pero nada. además hay que disolverlo, y perdón por la interrupción, también hay que disolverlo no solamente con estar presente en las fuerzas de orden público, hay que disolverlo también con una creatividad de desarrollar en esas personas que no existe esa transmisión de odio, que no existe esa transmisión. Eso hay que hacerlo y hay que luchar por ello, porque si no, entonces no hay ilusión. Mira, una de las cosas fundamentales, y ya termino, repito, en la transición es que había ilusión. Cuando no hay ilusión en las personas está uno muerto. Escucha, antes recordábamos los inventos arriolescos. Es que los hemos sufrido todos los españoles. Por ejemplo, lo de no hagamos nada que nos fabriquemos independentistas. Exacto. Bien. Nos ha llevado al golpe de Estado. No, directamente a la República de Cataluña, que es una afición, pero se lo han dado a Rajoy el golpe. Nos han llevado al golpe separatista. Después, otro invento. Vamos a dejar que se siembre el caos, que así nos votarán a nosotros. ¿No? Bien. Otro invento, que por cierto, este invento ha dado un resultado brillantísimo, porque hemos creado un monstruo que está reduciendo la credibilidad y la confianza en España de manera dramática. Internacional, bien. Y después ya viene el que hicieron, que era glorioso. Vamos a dividir a la izquierda. Sí. ¿No? Inventamos Podemos. Inventamos Podemos. Y entonces y la sexta. Le dan a un grupito de PNNs de tercera de la Complutense de políticas, le dan en prime time durante meses 3 horas diarias de televisión. Claro, años. Crearon el monstruo. ¿El resultado? Arriola. ¿El resultado? Pero porque se les ha permitido. No. Y lo han sabido hacer. No es que se les ha permitido. Mira, como ocurre en el fútbol, que en el fútbol es internacional de todo el mundo, lo que hay es que en este caso ver los aciertos de los demás para no criticarlos como de una manera y ver cómo se les... Hay 2 libros fundamentales en España. Uno, El Quijote, y otro, El Lazarillo de Tormes. Es decir, y eso son lo que se aplica muchas veces a lo que ya dijo Unamuno en alguna ocasión, que España es maravillosa. Lo malo de España a veces es el paisanaje, la España. Sí, claro. En consecuencia, hay que tener en cuenta estas situaciones para determinado sector que tendrá que... Pero al final eso nos lleva a la conclusión
de que los culpables del golpe separatista son separatistas, pero los responsables durante décadas han sido los dos grandes partidos nacionales. Pero yo insisto... Cambio de asunto. Sí, perdón. Venga, no, adelante. Ah, no, perdón, que pensaba que era otro tema. No, pero yo aquí que ha aparecido de nuevo la palabra transición. Yo insisto, no quiero ser pesado, pero es que la transición condujo a una geometría política en la cual hay unas regiones que están sobrerepresentadas y privilegiadas. Estamos hablando todo el rato de Cataluña. ¿No nos acordamos de lo que pasa en tu tierra? Con unos privilegios que beben de las fuentes absolutamente carcas y arcanas. Es decir, que el problema es de origen, se por lo ofrecía supuesto. a Cataluña. Y yo quiero erradicar la transición porque sirvió para un momento determinado, sí, para un momento determinado pero 40 años después se ve que es un fracaso. Efectivamente. Pero hubo sentido de mesa ha hablado de torcerle el brazo al Estado. Y yo pregunto, ¿no será que el Estado tiene mucho interés en torcérselo antes de que se lo tuerza? Hombre, claro. Es que es justo lo que estamos diciendo. Claro. Vean en inglés, oye, qué bien habla el tío, habla muy mal inglés, pero no lee. Yo le encuentro una enorme diferencia a favor. Alfonso Lastis, estoy hablando del ministro de Asuntos Exteriores, diplomático de carrera. Para el inglés es, pues, Berlitz y poco más. Bueno, el de Julio y referencias comunes. Pero es que como en español tiene que leer, pues yo, viva la diferencia. Y aquí improvisa. Se lo tiene muy bien aprendido. Ojo, porque aquí está la clave de la política en España en los próximos años. Óigale. We have created a committee in the Parliament to explore the possibility of amending the constitutions to be able to sort of accommodate better the aspirations of some of the Catalan people. I think we are ready. We acknowledge that there is a political situation that deserves to be looked at. But in any case, it is clear that the decision will have to be taken by all Spaniards. Bueno, es la mundial. Esto hay que explicarlo con mayor detenimiento y por si alguien no estuvo atento en la lectura de la traducción. Dice, ¿estamos listos? Ahora ya sí estamos listos para cobijar las aspiraciones de algunos catalanes que están incómodos en la situación actual. Hay una comisión creada en nuestro Parlamento que ha empezado los trabajos para una reforma constitucional que incluya la posibilidad de un referéndum legal. Alejo. Sí, sí. A mí, es que me pinchan y no me sacan sangre. Lo dijo Mariano Rajoy Brey el 1 de octubre a las 8:45 de la noche, sí. Ese día que no había pasado nada y que como era domingo y no sabía qué hacer en casa, aunque había fútbol en directo, salió a hablarnos a los españoles porque no había pasado nada. Y dijo que ofrecía una negociación abierta, completa y sin límite, excepto el marcado por la ley. Reforma constitucional a lo bestia. Es decir, aceptaba la República, el derecho a decidir y todo lo que fuera que se incorporara dentro de los cauces de la Constitución. Mariano Rajoy ese día claudicó políticamente y se entregó de jarras, brazos, manos a todo lo que haga falta. Que hizo que el martes Su Majestad el Rey saliera a decir que teníamos un marco legal, Román, porque claro, esto de que usted el domingo, el domingo me haga... Del 1 de octubre a hoy han pasado cosas muy graves. No, pero es que han mantenido el discurso. Un golpe de Estado consumado, una proclamación de una república catalana, ha habido una serie de cosas pero es que han mantenido el discurso. Hacen, si acaso es imprudente que este tío le diga a la BBC lo que le ha dicho el ministro de Exteriores. Han mantenido el discurso, no es nada distinto de lo que dijo Rajoy. Román, aquí hay un... Ha claudicado políticamente porque su cálculo era el siguiente. Si se abre un proceso constituyente con todas las fuerzas políticas, yo me aseguro mi legislatura, porque llego hasta el final de la misma para que haya que votarla o referenciarla. Y ya estoy 3 años más en Moncloa. Esa es toda su historia, porque le importa a España un carajo. Hay un punto crucial hoy, y es que se han creado 2 escuelas de pensamiento ante este desastre. Una es la que ha expuesto el ministro de Exteriores, es decir, vamos a reformar la Constitución para acomodar. Pues ¿quién va a acomodar a un independentista? No, es lo que he dicho él, accommodate. Yes. Vamos a reformar la Constitución para acomodar a los golpistas. Sí, claro. O sea, vamos a reformar la Constitución para acomodar a los que quieren destruir a la nación. Tú imagínate qué cosa más delirante. O sea, vamos a reformar la Constitución para acomodar a los que quieren destruir desde la Constitución a todo lo demás. Bien. Y después hay otra escuela de pensamiento, entre la que estamos aquí presentes, que es, vamos a hacer reformas profundas, estructurales, para tener corregir un Estado, todos los defectos de la del 78. Para tener un Estado más fuerte, más cohesionado, más igualitario
y con mayor presencia en todo el territorio nacional y corregir todos los defectos de la que tiene Constitución nuestro del actual 78, sistema claro. y que hemos podido comprobar ampliamente durante estos 37 años. Muy bien. ¿Y sabes lo que dicen estos inútiles? Eres un ultra. Dicen, no, que hay que profundizar en el error. Sí, claro. O sea, hemos seguido un camino que nos ha llevado al borde del abismo. Estamos ya cayendo por el abismo. ¿Y sabes qué dicen? A ver si llegamos no, que hay que seguir por este camino, pero más. Sí, por eso de eso se aprovechan otras fuerzas políticas. De esa como por ineptitud. ejemplo la de que quien crea, pues que nada, que aquí ahora ya estamos listos, ¿eh? Dennos la bendición, que ahora ya somos capaces de arreglarlo nosotros, que tengo yo la pócima mágica. Vamos a publicidad. O sea, que aplicar el 155 era la solución. ¿Para qué? Para llegar a un referéndum en el que se vuelva a imponer la tesis del independentismo. ¿Qué pasará si en las elecciones del 21 de diciembre ganan los independentistas a pesar de llevar a Junqueras medio encarcelado? Ya veremos cómo está el 21 de diciembre. Dice el gobierno, es que volveremos a aplicar el 155. El día de la marmota. Oiga, magnífica película. Vamos a hablar en serio, que o nos vamos a desangrar, vamos a permitir que nuestra economía... ¿Saben cuánto nos cuesta a cada uno de ustedes lo producido por el Prusés hasta el día de hoy? 130 euros de su bolsillo y del mío. Vamos a conseguir que esto llegue mucho más lejos. Ese es el gobierno que ustedes votan. ¿Ese es el gobierno que hace cosas que no sirven para mucho? El mejor resultado para Mariano Rajoy, de verdad, es en este momento, porque están vendiendo una mentira que hay que saberla en origen antes de ir a votar. Nunca en Cataluña, aunque saque mayoría absoluta Ciudadanos, PSC y PP, va a haber un gobierno con esos tres partidos. Porque el PSC no lo va a hacer. Porque el PSC no lo va a hacer. Ya hoy ha hecho el gesto de unirse con Unió, con la ex-Unió. Han puesto a Espadaler de número 2. Y de último de la lista, al hombre de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo. Sí. Fiscal anticorrupción, cuyo valor se presupone. Ya saben que después de jubilarse dijo, pues fue Felipe el que no me dejó perseguir a Pujol. Pero ya estaba jubilado, claro. Llevaba 4 años jubilado. Hasta entonces tuvo un lapsus. Entonces, la memoria no le dejó dimitir. El lapsus. Entonces, el discurso de Arriola de con esto vamos a conseguir ante el cansancio... El primer planteamiento erróneo de la convocatoria de 55 días de las elecciones fue un erróneo catastrófico de no conocer cómo funciona el mecanismo de un voto. Es decir, cuando el PP ha estado en el peor resultado de su historia, inmerso en la corrupción y fatal, ha seguido ganando las elecciones. Cuando el PSOE saca el peor resultado de la historia, se vuelve a presentar, vuelve a sacar el peor resultado de la historia, los socialistas reeligen a Pedro Sánchez como secretario general. Pero en cambio, los independentistas, que debe ser gente mucho más inteligente y racional que todos los demás, como ha fracasado el procés, como la República es virtual, estamos todos tan dolidos que no vamos a ir a votar. Pues van a ir a votar con las mismas ganas que han ido todos los demás. Y entonces siguen ganando las elecciones. Además, recordando que ya las últimas elecciones en Cataluña ganó el voto constitucionalista, pero en escaños, con esa ley que se va a presentar en las elecciones, van a volver a ganar los independentistas por mayoría absoluta. Que sería el mejor resultado para Rajoy, para volver a amenazar con el 155. Porque como no se dé ese escenario, el PSC entra en el gobierno, se genera un gobierno de izquierdas con Esquerra, llevo el tripartito, con Ada Colau, con un gobierno reformador de izquierdas, como programa electoral, reforma de la Constitución, España federal. Operación SEN. Sí, quiere decir sentido común. Sí, sentido común. Entonces, ese gobierno en el que entra Podemos, Esquerra, PDeCAT, el PSC, Ada Colau y compañía, para llevar adelante su proyecto, solo tiene que hacer una cosa, que es una moción de censura, que esta vez sí le sale, porque Ciudadanos y PP no paran la moción de censura. La que presentó Pablo Iglesias liderándola a él, no salió porque el PSOE no se sumó. Pero es que si se suma, sale. Y en este caso el que lidera la moción de censura por el resultado de Cataluña es el PSC. Entonces el señor Rajoy acaba de convocar, se ha metido en una ruleta rusa con forma de urna, en el que además, después de ver lo que pasa cuando tú convocas últimamente referéndums, como se llama el Brexit, se llama Plan de Paz de Colombia, se llama Italia, se llama Grecia, en el que convoca siempre pierde, Rajoy la acaba de liar parda. Bueno, pero aquí se ha puesto sobre la mesa la palabra reforma constitucional tras haber sometido a crítica la que hay en vigor. Bien, si no me equivoco, esa reforma la tendremos que votar los españoles. Es decir, que yo veo... bueno, claro, pero yo veo esa crisis
más grande todavía, porque yo entiendo que ese futurible que acabas tú de lanzar, de ese gobierno con el nombre que se Frankenstein o como se le quiera llamar, no podrá saltarse a la torera todas las leyes, supongo. No, pero eso no importa. Entonces, si para buscar otros objetivos balcanizantes, si se quiere, tienen que ir a la reforma de la Constitución, serán los españoles los responsables y los que podrán decir también no es no, que es un lema muy conocido por alguno de estos personajes que habéis citado. Pero si ellos saben entonces, es una oportunidad esa crisis también. Pero ellos saben que esa reforma constitucional, y nos lo va a decir Rajoy desde dentro de muy poco, porque ya se están dando cuenta de la operación, que nunca llegará adelante porque el Partido Popular tiene mayoría en el Senado. Muy bien. Pero Pedro Sánchez, por entrar en la Moncloa, como está la princesa del pueblo, Belén, Esteban, mata. Y entonces, ¿qué más les da? Que luego los españoles obviamente digamos no a esa Constitución. Porque yo cuando recordaba la transición, es que la mayoría, el 80% de los españoles no votamos la Constitución por razones de edad. Y la estudiamos en historia. Y esta Constitución del 78, que nos ha generado la mejor época de libertad y desarrollo de España, si se convierte en esto no nos interesa, pero nos interesa una reforma, en todo caso, en la línea de lo que decía antes Alejo. Claro. Y saldrá no, pero que les quiten a ellos los gobernados, que le quiten a ellos... Están en Moncloa, siguen gobernando. Los españoles dicen que no, bueno, pues haremos otra reforma, pero seguimos en Moncloa. Y Rajoy todo esto lo está haciendo para no sabemos qué, además de intentar hacer amigos, porque esto es una cosa que con 500 asesores en Moncloa alguno ya lo habrá visto, ¿no? Calibramos la aplicación del 155 en esas elecciones convocadas para el 21 de diciembre, ya queda poquito, pronto estaremos en campaña electoral, y hay un instrumento que ha sido lo peor. TV3 que sigue llamando presidente a Puigdemont, ministros, consejero al que hoy está 2 ministros cesado, en la cárcel, decía. etcétera, ha llegado ya al punto infame de que en un informativo infantil que se llama Infoca, K de Cataluña, ya saben tal, ahí se adoctrina a los niños en el programa infantil de una cadena infantil que tienen entre la media docena de televisiones que les hemos dejado construirse. En TV3 trabajan 20 tíos más que los marineros que van en el mayor de los portaaviones de Europa, ahora ya en desuso, el Charles de Gaulle. Y eso cuesta, no se pueden imaginar. ¿Para qué? Para producir sobre las mentes un formateo a base de mensajes como los que van a ver a continuación. Si alguien ha salido beneficiado de esa aplicación parcial light del artículo 155 es la cadena pública catalana TV3 y Catalunya Radio. Durante la última semana han sido diversos los mensajes que han emitido con el fin de mantener vivo el espíritu independentista como si nada hubiera pasado. Cataluña convive desde hace 11 días con una radiotelevisión autonómica que el PP y PSOE desistieron de controlar, que debería haberse encargado de aproximar la realidad a los habitantes, pero no lo han hecho. Lejos de eso, han retransmitido día y noche los postulados por los que se rige su medio de comunicación independentista lleno de propaganda. El primer caso de manipulación, tras la aplicación de la ley, ese mismo viernes 27 de octubre, la televisión pública catalana difundía estas imágenes de Carles Puigdemont acompañadas de un rótulo en el que se especifica que seguía siendo el presidente de esa comunidad autónoma cuando ya no era así. Carles Puigdemont aparecía el pasado jueves en antena como un héroe en el exilio, un prófugo al resguardo de Europa. Semanas atrás sus discursos se habían retransmitido desde el Palacio de la Generalitat, pero ahora en exclusiva usa su propia televisión, su medio de propaganda independentista, desde lo que parecía ser su habitación de hotel. Por pequeños detalles, la mesilla, las lámparas, la cortina, hablan por sí solas. I amb el compromís contret davant del Parlament. Una guarida secreta. Y ese mismo día, a las pocas horas, en una tertulia matinal en TV3, de nuevo un elemento gráfico de televisión rezaba lo siguiente: clamor en la calle por la liberación de los presos políticos, sin comillas. No lo había dicho ningún portavoz ni ningún contertulio. Era la realidad que trasladaba el realizador del programa a los espectadores. Y lo más reciente, el informativo infantil de la cadena catalana explica a los niños que son presos políticos. Vean. En molts pobles i ciutats de Catalunya han aparegut cartells com aquests enganxats a les parets. Potser també heu vist alguns grans que porten un llaç groc a la roba. Tots ells demanen la mateixa cosa, la llibertat per a aquest grup de 10 persones que veieu al dibuix i que ara són a la presó. Hi ha qui diu que són
presos polítics. Un moment, què són presos polítics? Doncs un pres polític és una persona que és a la presó per les seves idees polítiques, per pensar i actuar diferent que les persones que governen un Una país. vez más, los niños, objeto de manipulación de una TV3 que cerró este mes de octubre con su mejor audiencia en la última década. Con su mejor audiencia. Esto es Cuéntame otra trola, Manola. Pero, ojo, alguno se preguntará, después de la aplicación del 155 han echado a la calle a los cargos políticos, comisarios políticos que había en la administración, algunos designados graciosamente, como por ejemplo la señora que se encargaba del dinero, designada por Oriol Junqueras a dedo. Bueno, pues estos los han echado 140. ¿Y lo que queda, se pueden fiar de ellos? Pues hombre, miren, 2 ejemplos les voy a dar. La que ha quedado al mando de la Consejería de Justicia, nada más y nada menos, hace declaraciones en las que dice: ya vendrá la justicia belga a poner en claro a la justicia española. La número 3 del Departamento de Justicia tiene histéricos a los jueces en Barcelona. No puede ser. Otro ejemplo, en la Consejería de Industria hay una visita de unos mexicanos y alguien de la delegación del Gobierno, del Ministerio de Industria, no lo sé, de la administración de Rajoy, lo recibe junto al número 1 de la Consejería de Industria, que es uno de los que quedan allí. Bueno, ahí se ha quedado. El tipo lleva un lazo amarillo, de esos de los presos políticos supuestos. Y los mexicanos, ándele, pues ¿qué es ese lazo? ¿Y qué les dice? Les dice, ¿esto? Es que aquí como hay presos políticos, los que estamos en contra llevamos este lazo. ¿Qué se imaginan que pueden hacer estos mexicanos que quieren invertir en Cataluña? Marcharse corriendo. Marcharse corriendo. Entonces, ¿esto es la aplicación del 155? Zoido, que dice que los Mossos han estado cumbre, que diría Javier Arena. Bueno, ¿esto que en las administraciones y en las consejerías no controlan ni de lejos? ¿O el mundo educativo? ¿Cómo está el mundo educativo? Bueno, pues en la huelga ya han visto cómo participan los niños de este fervor patriótico. Algún ejemplo más les puedo dar, a ver si tenéis imágenes de esto de los profesores en la SED Urgell. Ha habido 9 denuncias distintas, una no ha prosperado, 8 se han visto. Y estos son directores, oiga, de colegios religiosos, ¿eh? Ahí están los directores de La Salle, ahí están todos los directores de colegios de La Salle que han ido a apoyar a la directora de La Salle en la SEU, o colegios, bueno, muy conocidos y antiguos del lugar. ¿Por qué los padres se han quejado y esto ha llegado a los tribunales? Pues porque estaban hartos de que sus hijos, al volver, niños de 9 años, al volver a casa contaban, ¿qué tal en el colegio? Bueno, esto estamos muy mal, mamá. ¿Pero por qué? Y es que me han dicho en clase, el profesor nos ha contado que hay 2 policías, la policía buena y la policía mala, que son los guardias civiles y la Policía Nacional. Y que estos pegan a la gente por las calles y que el día 1, el día del referéndum, hubo un muerto. Claro, y la gente dice, oye, ¿pero esto qué? ¿Yo voy al colegio a que me devuelvan un INDEP o cómo es esto? Y han ido al juzgado. Y el juzgado ha ido y ha dicho, bueno, vengan aquí estos docentes y a tomarles declaración. Vean uno de esos docentes cómo sale, este es de los que ha ido a apoyar a los que declaraban, cómo defiende que las escuelas sirvan para eso, para una basura. Intelectualmente es irracional. Y por cierto, el fiscal de menores está también Misset in action. Vamos con el supporter de los maestros catalanes. Hemos venido aquí los 25 directores de las escuelas de La Salle de Cataluña para dar apoyo, soporte, solidaridad a nuestra directora, que en estos momentos ha entrado al juzgado para declarar por este posible delito que se nos imputa, y que, teniendo en cuenta que nosotros, las escuelas de La Salle, estamos para educar en la justicia, en la solidaridad, en la paz, en trabajar por la no violencia, y esto es lo que nos debe llevar a que cada día los niños sean felices yendo a la escuela. Bueno, y digo yo, cuando esto pasa, ¿cómo puede nuestro ministro decir, en el hemiciclo además, que no hay problemas con la educación de Cataluña? Que si acaso hay algún incidente, pero nada. Hay 346 denuncias de padres de hechos que tienen que ver con los 15 días anteriores al 1 de octubre hasta la semana pasada, que es cuando me dieron el dato. Bueno, pues es que no se creen que el ministro de España dice que no hay problemas en Cataluña. Sí, hombre, sí, lo hizo hace 2 semanas y lo sigue diciendo por ahí. Vamos a escucharle. Nos parece que no hay
No hay en estos momentos ninguna controversia, ningún conflicto de ningún tipo con la educación en Cataluña. ¿Qué sucede, señoría? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que haya casos concretos donde algunos padres entiendan que su derecho a la educación no está suficientemente salvaguardado. Oiga, en Cataluña y en cualquier comunidad autónoma, ¿eh? Claro, no, sucede, ministro, que, verá usted, hay 12 sentencias incumplidas en el cajón de la consejera, la más antigua de las cuales tiene 10 años. ¿Qué tal si empezamos por hacer cumplir las sentencias judiciales, ministro? Bueno, es que se pone pimponudo y es absolutamente repugnante. Además, este que es título de España, tendría que por lo menos saberse el mapa. España? Sí, sí, porque tiene título familiar, o sea, quiere decir de nobleza. Y debería ser el mapa, ¿no? Tiene un título catalán. Sí, sí, además. Barón de Claret. Barón de Claret. Hombre. Y entonces, este señor, que si cogiera un libro... Los claretianos, ahora que lo dice, entendiera que por el norte, la zona norte de Cataluña, región de España, limita con Francia y no con Friuli y la Padania, que los países catalans no son lo que salen en los mapas que estudian los niños, que no figura España. Si el Alta Inspección del Estado hubiera empezado trabajando por Euskadi y luego bajando y siguiendo el Ebro, llegando a Cataluña, haciendo el trabajo que tenía que haber hecho desde hace 30 años, no estaríamos hablando de esta memez. El problema es que ponga la cara de póker, que el propio lenguaje corporal del ministro era de a ver cómo consigo soltar esta trola en diario de sesiones, porque señor Méndez de Vigo, esa tontería que acaba de decir, además de las videotecas de algunas televisiones como esta, que no se nos olvida y no nos las borran, está en el diario de sesiones. Entonces, cuando alguien escribe el libro de historia de las barbaridades educativas que se han hecho en este país, figurará que un tal Méndez de Vigo decía, en mitad de toda esta historia, con niños con chupete, cortando carreteras y pidiendo la libertad de los presos políticos vascos, que él decía que no había ningún problema, ningún incidente. Es que el adoctrinamiento... Empieza por los tontos de los ministros. El adoctrinamiento de los niños y los adolescentes en Cataluña empezó en el año 80. Es decir, cuando Pujol llega al poder, empieza eso. Sí, sí, claro. Y, como es natural, ya tenemos generaciones de catalanes formados en el odio a España, en el separatismo, en el nacionalismo identitario ese fanático y excluyente. Y sale el ministro de Educación, que además es portavoz del gobierno, y en sede parlamentaria nos dice que no hay adoctrinamiento. Entonces, claro, ante semejante absurdo, hemos de llegar a la conclusión de que hoy el Estado, al decir el Estado me refiero a los responsables del gobierno y que está en el poder, el Partido Popular, y no digamos el Partido Socialista, no están cumpliendo con su deber, no están defendiendo la integridad territorial de España y al propio Estado, y es solamente, fijaos quién está defendiendo a España, a la Constitución, la legalidad, el rey y el pueblo español. Sí, sí. O sea, Nos vamos a publicidad. Y lo que hay en medio volvemos enseguida. Es lo que acabamos de ver al señor Barón diciendo lo que ha dicho. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿y de qué se ríen? Está el patio como para reírse. Nos reímos de Méndez de Vigo. Sí, hombre, sí, que sus declaraciones son de Tintín. De Tintín de Castafiore. Es muy serio. Sí, efectivamente, tiene usted razón. Es de Capitanado para arriba en momento etílico. En momentos de haber ingerido alguna cosa belga. Don Ricardo. Mira, Xavi. Iba a decir por un momento, Monsieur Charles Michel. No, pero entonces empiezo. Yo no sé si Michel sabe. Tiene usted un aire al primer ministro. Claro, no puedo hablar en francés, puedo hablar en flamenco y le damos aquí un toque belga para cuando nos vean más allá de los Pirineos, ¿no? No, yo creo que hay dos cuestiones aquí. Para entender lo que está sucediendo con la educación, hay que recordar que esto no ha comenzado a suceder ahora. La educación ha sido uno de los lugares donde la penetración de los nacionalistas, y no solamente a través de las plazas de profesores, sino a través de los sindicatos de profesores, por ejemplo, a través de las editoriales, a través de las organizaciones, asociaciones, ha sido más profunda. Hay una segunda cuestión que hay que recordar.
Esto se ha tolerado porque la alta inspección en materia de educación, que está a cargo del Ministerio de la Delegación del Gobierno, ha estado paralizada, pero no paralizada durante los últimos 3 años. De menores. Claro, no me diga más. Ahora voy con la Fiscalía. Durante los 3 años que llevamos de proceso, sino mucho antes. Desde el 78. Claro, durante 3 décadas. Y luego hay una cuestión, que es la de la Fiscalía. Las denuncias que se han interpuesto han requerido una actuación de las personas afectadas cuando podían haberse iniciado actuaciones de oficio, como debe suceder en materia de menores. Perdone, nota a pie de página. Así es en todo, en el Tribunal de Cuentas, en el Juzgado 13, en todo. Si no es por gente de, digamos, pues, que le echa una molestia, un riesgo personal, abogados, sociedades y un gasto, no hubiéramos podido construir esta versión judicial. Por eso, por sintetizar, tenemos 2 formas de acometer el desafío de los nacionalistas en Cataluña. Una es la que antes describía Alejo muy bien, el apaciguamiento. Es decir, la cesión en la idea de que llegará un momento en el cual quedarán satisfechos. No, y esto es un error que conduce al suicidio institucional. Histórico. La otra es la contención. Es decir, fijar líneas rojas más allá de las cuales ningún pretexto será válido para traspasarlas. ¿Por qué hago esta salvedad de que ningún pretexto será válido para traspasarlas? Porque hay una idea que escuchamos a menudo en los medios de comunicación y en los foros, los círculos políticos, que es la idea de que cualquier cosa se puede defender dentro de la ley. Y hay que hacer una salvedad, que es que cualquier cosa se puede defender salvo dinamitar y torpedear la ley misma, que es de lo que va a acabar con el artículo 2 de la Constitución, la unidad indisoluble de la nación española, terminar con el sujeto constituyente. Entonces, sí hay que plantear aquí una línea roja, es decir, no todo es susceptible de ser defendido. Es decir, si usted quiere acabar no ya con el actual orden constitucional para sustituirlo con otro, sino con el sujeto constituyente, que es la nación española, aquí habrá que poner una línea roja. Convoque usted los referendos que usted quiera, pero no cabe un referéndum para acabar con el sujeto constituyente. Esto no. Usted podrá convocar todos los referendos que quiera. Es el matiz que incluye la respuesta de la ley belga a los requerimientos de Puigdemont. Cuidado, usted quiere cambiar el Estado, con esto lo transforma el reino. Habla del reino. Pero es que es más. Es que esto existe en otros países europeos. Usted no puede convocar, no puede organizar un partido político en Portugal para promover la segregación de una parte del territorio nacional. Que son ultras. Claro. Que son ultras. Entonces, hay un punto... Alemania es ultra. Hay un punto... pero fíjate que ni siquiera voy a una estructura de Estado federal. No. Voy a un país vecino nuestro, en la península ibérica, con una quien constitución hecha por maoístas, trotskistas, marxistas-leninistas... Ultras. Porque no estaba reñido con la idea de la indisolubilidad de la nación. Bueno, y deberíamos hablar más de esto. Hay un hecho histórico que es poco conocido, se ha publicado, se ha dicho, pero es poco conocido. En el año 98, una serie de asociaciones cívicas catalanas, coordinadas por mí, preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de política lingüística, ¿vale?, de Cataluña. Y se lo presentan al defensor del pueblo, para que el defensor del pueblo lo haga suyo, porque el defensor sí puede presentar el recurso. Y el defensor del pueblo de la época, que era Fernando Álvarez de Miranda, tenía el recurso preparado, perfectamente a punto para presentarlo. Porque le convencimos, fuimos a ver, y tuvimos como asesores a 2 de los mejores catedráticos de Derecho Administrativo de este país. Bien. ¿Sabéis quién lo paró? El gobierno de Aznar. Sí, claro. El gobierno de Aznar presionó al defensor del pueblo para que no lo hiciera. Y al final no lo hizo. Bueno. Y Pujol se fue a ver a Aznar y le dijo que eso era casus belli, ¿no? Claro. Y Aznar cedió. En vez de decir, yo no tengo forma de parar al defensor del pueblo. Si usted quiere romper el gobierno, rompámoslo, convoco elecciones, ¿no?, año 28, y las hubiera ganado. Pero con la mayoría absoluta del 2000. Como las ganó después. Claro. Pero en cambio, es decir, que la larguísima serie de cesiones, de renuncias, de cobardías, es tan larga que es extraño que hayamos tardado tanto en llegar al golpe separatista.
No, claro, pues yo retomaría todos los testimonios recién emitidos. Es decir, yo he empezado poniendo esos ejemplos de ilegalización de esas sectas que quieren destruir la nación, que estamos completamente de acuerdo, y lo que dice Alejo, pues también, evidentemente, aquí la cuestión del catalán no es un debate que se circunscriba a lo filológico. No, es una cuestión y un vehículo de implantación ideológica. Lo filológico nunca les ha importado un pepino. Por eso, son filólogos todos, pero a través del vehículo de la lengua, que además segrega alumnos. Lo explicaba muy claramente. Si tenemos la escuela, tendremos el voto, tendremos el poder, llevaremos esto a donde convenga. Y de hecho es la última frontera, claro. Pero fíjate que tampoco es cierto, porque en Euskadi las ikastolas las han tenido... Es que como el problema vasco empezó antes que el catalán, pues tenemos mayor trazabilidad, ¿no? Tenéis trienios. Sí, tenemos trienios de ventaja. Y como además tenéis el problema donde queréis... Lo llevamos a donde los estos... La ikastola se utiliza también. No, claro, pero te quiero decir que luego llega el momento del ciudadano, viene la beca Orgasmus, Semantos por Europa, luego los jóvenes son muy miméticos gracias a las redes sociales y florece el orgullo patrio, que es uno de los éxitos de este proceso, como España ya la bandera es de todos, no solo de los fachas, aunque en España solo hay dos líneas de pensamiento, ultra o progresista, siendo ultra desde Felipe González de la izquierda y para la derecha, todos, y luego están los que son hasta los... Juan Manuel Serrat. Hasta Juan Manuel Serrat es ultra, Sabina es otro ultra, vamos, fachas de toda la vida. Isabel Cochete es ultra. Entonces, todos son ultras. Esta catalogación que la Sexta lo hace muy bien y toda la... fenomenal, montada por el PP, hace que luego, aunque les eduquen mucho, la gente viaja, piensa y no vota, porque luego ves los votos y no casan, ¿no? Pero lo peor de todo es que, sabiendo todos los que estamos aquí, que se viene una reforma constitucional hecha por la izquierda para una república con derecho a decidir de Cataluña, Euskadi y Galicia, como es lo que pretenden dentro de una España federal republicana, agnóstica, atea y lo que haga falta. Además, vamos a votar los españoles y va a ser que no. El problema es que ya empieza a haber una virtualización como la de la República Catalana en el mundo de lo político y lo civil, como ha pasado en Colombia, que los ciudadanos colombianos dicen no a un proceso de paz y los políticos siguen haciendo caso omiso como si valiera, como han dicho que no, pues el pueblo es imbécil, pues seguimos con nuestra estrategia. Y aquí podemos decir no a la reforma constitucional y nos montan una España federal. Como decimos en nuestras demandas, que decimos siempre el suplico, ir al resumen de lo que es la petición de la demanda. A mí, en este caso, lo que más me exterioriza todo esto es, evidentemente, primero, qué pena de imagen que se está dando en Europa en cuanto a determinadas manifestaciones que se está diciendo que si la justicia, lo que decías anteriormente de que si en España no se puede preparar una defensa, si hay tiempo podemos hablar de eso, de estrategias, de por qué la Audiencia Nacional se dicta una determinada resolución y por qué otra en el Tribunal Supremo, que lo he mencionado anteriormente. El talante es fundamental, ya puede haber reformas de todo tipo, que como no haya un talante constructivo y de buena fe, que es fundamental, la buena fe no tiene ninguna solución al respecto. La buena fe por ahora, Víctor Manuel, está demostrada del lado del constitucionalismo y no del otro. Evidentemente, por eso hablo de que la buena fe... El obispo de Solsona ha salido al otro lado. Claro, pero la buena fe tiene que ser... Pero la buena fe tiene que demostrarse. Si los obispos ya no creen en Dios... Yo creo que obras son amores y no buenas razones. Se pueden hablar muchísimas cuestiones, pero lo importante es el hacer, el realizar. Y ese talante es fundamental, se haga lo que se haga. Y la buena fe por ambas partes, por supuesto. Pero lo que no se puede permitir dentro de una legalidad es que la libertad se confunda con el libertinaje. Es decir, cuando se están realizando determinadas actuaciones en determinados medios de comunicación, a los cuales para mí siempre han sido un talante fantástico, y recuerdo lo que es la transición española, la lucha que realizaron muchos medios de comunicación, tengo que decir que bajo esa libertad tiene que haber un límite en cuanto a no perjudicar la libertad del otro. Pero Víctor Manuel, la buena fe... Que no se confunda la libertad con el libertinaje. Se aplicó y se supuso en el año 78. Sí. Y a los nacionalistas especialmente, a los vascos y a los catalanes especialmente. 40 años después, su deslealtad, su engaño y su falta de buena fe hace que si hacemos una reforma, la buena fe la dejamos en casa. Y aquí por las mayorías. Y si uno somos el 0, o el 1,2 de la población española y el otro el 5, lo siento. Esa es la democracia de las mayorías. Porque con la buena fe, al final los tolerantes acabamos cayendo en las garras de los intolerantes. Cuando yo hablo de buena fe no quiero que se me confunda.
Estoy hablando de que no se actúe torticeramente. No, pues que esto se actúa torticeramente. Es decir, lo que no podemos es ser muy buenos delante y detrás empezar a meter puñaladas. Pero si es que fíjate, lo que prefiero de la buena. El título octavo y lo que existe en la Constitución, porque lo exigió Xavier Arzallus, pero entre otras cosas no quiso meter el derecho de autodeterminación porque dijo que el Partido Nacionalista Vasco nunca querría ese derecho para la secesión de España, y consta en las actas que la presentó Letamendia, el derecho de autodeterminación de Euskadi que Esquerra, y Arzallus dijo eso. Después de cederle todo, cupo, todo lo que quiso, llega el día de votar la Constitución y se abstienen. Porque hay muchas veces que se dan poder a personas que a lo mejor no lo tienen. Bueno, pero es que me voy a remitir al lenguaje de las demandas de los señores letrados que nos acompañan. Otros sí. Otro sí, Cataluña ha perdido 14.000 millones de euros en lo que lleva de procés, 2.400 empresas. El paro va a llegar, el valor de las propiedades inmobiliarias cae. Claro que cae. La deuda española, 4.000 millones de euros más al mes. El Móvil Forum, no sé qué, se marcha. La agencia de medicamentos ha huido, ya no. Ya no viene. O sea, se dan todas las condiciones y además tenemos un elemento nuevo. 1 millón de personas en la calle 2 veces, para decir, hasta aquí hemos llegado. Pies en pared, que ya no me engañan y ya salgo del armario y de donde haga falta y porque esto no. Ya lo han visto con los Mossos el día de la huelga. Ay, si ahora tuvieran lo que necesitan, piden, reclaman y nunca han tenido. Un gobierno que entiende eso y actúa para ellos, para equilibrar la diferencia de pluralidad, la diferencia de poderse expresar que tienen esos españoles que quieren seguir siéndolo y que viven en Cataluña. Eso es lo que falta en este complicado puzzle, para darnos cuenta de que queremos bienestar, queremos progreso y dejémonos de perder el tiempo con cosas que nos llevan a quimeras, como dice el relamido ese que hemos visto antes. Bueno, muchas gracias a todos por su interés y su atención, muchas gracias a ustedes que me acompañan aquí en el estudio y les deseo a todos muy buen fin de semana. Por cierto, ha fallecido José Antonio Sentís. José Antonio Sentís. Mandamos un pésame muy sentido a su familia. Era un tipo querido. Gran amigo nuestro. Gran amigo nuestro y muy buena persona. Hemos trabajado mucho con él. Sí. Bueno, otro que nos deja. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.